Sí. Buenos días. Bienvenidos a Bilbao, sobre todo a todos los que venís de fuera de esta ciudad. Quería agradecer, en primer lugar, en nombre de la Asociación de Veterinarios Municipales, al Ayuntamiento y en su nombre a nuestra concejala Dolores, todas las facilidades y la colaboración que nos ha dado para poder organizar en este marco incomparable otras jornadas más, que ya son unas cuantas las que hacemos aquí desde la Asociación de Veterinarios Municipales, jornadas técnicas dirigidas a los profesionales de la salud en diferentes ámbitos. Quería agradecer también al Colegio de Veterinarios pues toda la colaboración en temas logísticos y a su presidente, que va a presentar y a moderar a los ponentes en estas jornadas técnicas sobre un tema para el cual os hemos convocado, os hemos invitado, y aunque venís de diferentes ámbitos, tanto de la inspección alimentaria como de industrias alimentarias, como consultores de calidad o industrias de control vectorial, todos tenemos un elemento en común, que es la protección de la salud pública e intentar elaborar alimentos seguros y sanos dirigidas a la población. Nos gusta desde la asociación juntar, mezclar, combinar diferentes visiones acerca de determinados temas o contenidos, porque eso permite enriquecer muchísimo con comentarios y con aportaciones que no todo el mundo lo ve desde el mismo prisma, cualquiera de los temas que tratamos. No quiero alargarme más porque tenemos toda la mañana por delante para poder hablar y, bueno, pues agradecer de nuevo tanto al Ayuntamiento como al Colegio de Veterinarios todo su apoyo para poder organizar estas jornadas aquí, que sin su colaboración sería imposible. Muchas gracias. Sí. Egunon, guztioi, y muchas gracias por venir. Yo también quiero agradecer a Juan Carlos y a BEM, que efectivamente está siempre preparando charlas y, lógicamente, jornadas de formación que creo que son muy interesantes. Yo creo que volver a insistir en que la formación es uno de los puntos clave que tenemos todos los profesionales en general y, lógicamente, todos los que trabajamos en el tema de salud, porque estamos en constante y tenemos que estar en constante evolución, no nos podemos dormir. Las crisis alimentarias, hace 4 días hemos estado valorando en diferentes ámbitos también cómo va a evolucionar la inspección oficial, los ayudantes de inspección a nivel de toda la Unión Europea, y siempre surge el tema de las alertas, de las crisis alimentarias y cómo reaccionamos. Yo creo que los profesionales somos capaces de hacerlo gracias a que estamos al día, y desde el Colegio de Veterinarios, que me toca presidir con orgullo, pues dar las gracias tanto a Yolanda y al Ayuntamiento como a Ben, la posibilidad de que, de una manera entre los tres, que podamos realizar este tipo de eventos y que se sigan desarrollando a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Yolanda. Eskerrik asko, Álvaro, eskerrik asko, Juan Carlos. Egunon guztioi eta ongi etorria Bilbora jardunaldi honetara. Bueno, yo en nombre del Ayuntamiento de Bilbao quiero agradecer a todas y a todos ustedes su presencia en esta jornada técnica y darles la bienvenida a este espacio emblemático para los bilbaínos, aquí a la Biblioteca Municipal de Biarritz, y bienvenidos a nuestra ciudad, de la cual comprobarán, si se dan una vuelta, nos sentimos muy orgullosos. En las diversas administraciones públicas y desde las competencias que nos corresponden, en el Ayuntamiento de Bilbao somos conscientes de la importancia de las garantías sanitarias que deben tener todos los alimentos que consume la ciudadanía. El área de salud y consumo del Ayuntamiento de Bilbao, en materia de protección de la salud pública y en lo relacionado con la materia de esta jornada, contamos, por un lado, con un equipo multidisciplinar de sanidad ambiental e higiene urbana que realiza el control en la vía pública de insectos, roedores y otras plagas, y por otro lado, por un equipo de profesionales de seguridad alimentaria, veterinarios, ayudantes de veterinaria, que se encargan de realizar el control oficial de los prácticamente 5.000 establecimientos e industrias alimentarias que tenemos en la villa. Lo que, unido al apoyo analítico del laboratorio municipal, al de nuestros servicios jurídico-administrativos y a la coordinación ordenada y planificada con otras administraciones, crean un sistema sólido, no solo de control a través de actividades de inspección, auditoría, analítica
respuestas a alertas alimentarias, etcétera, sino de sensibilización y formación de todos los agentes que conforman el entramado del sector. La presencia de vectores y de plagas en los establecimientos e industrias alimentarias supone uno de los riesgos de transmisión de microorganismos y enfermedades a través de los alimentos y, por lo tanto, su control resulta en un requisito esencial para garantizar su inocuidad. Por ello, profundizar sobre la importancia del control de los diferentes vectores nos pareció una idea muy oportuna para realizar una actividad de formación y de relación entre los y los profesionales que trabajáis en diferentes formas en relación con los alimentos. Quiero mostrar mi agradecimiento a la Asociación de Veterinarios Municipales, al Colegio de Veterinarios de Vizcaya y a la empresa VAPS por su colaboración con la organización de esta jornada y especialmente a los ponentes por el elevado nivel científico y práctico que sin duda van a aportar a esta jornada. Finalizo ya. Estoy segura que esta jornada va a ser un éxito y, como decía al principio, les recomiendo que den una vuelta por esta ciudad, la cual nos sentimos muy orgullosos y van a comprobar el porqué. Eskerrik asko y muchas gracias. Bien, sobre temas logísticos, vamos a ver, tenemos ahora 3 ponencias que moderará y presentará el presidente del colegio. Después un descanso para tomar un café, media hora por ahí más o menos, y 2 ponencias finales con luego un coloquio. Después de la primera ponencia, las preguntas que sean específicas de la primera ponencia de Miguel Ángel se harán en primer lugar porque tiene que ausentarse después y por si alguno tiene interés en hacer preguntas a Miguel Ángel no vamos a perder la oportunidad. Si no, después el resto de preguntas las dejaremos para el final. Y nada más, en las carpetas de documentación tenéis una encuesta de valoración de las jornadas y un documento para el tema de protección de datos para los que quieran recibir luego el certificado oficial y las ponencias, lo cumplimentáis, lo firmáis y nos lo dejáis en la mesa de la entrada. Muchas gracias. El pasador. Ahora han enchufado esto, ¿no? Sí. Estoy encantado de estar aquí, ¿eh? Bueno, pues comenzamos. Permíteme 2 minutos para presentar a Miguel Ángel. Miguel Ángel López Fernández es licenciado en veterinaria, máster en salud pública. Ha desarrollado varios cargos, entre los que se destaca, ha estado en la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, inspector veterinario, Centro de Salud Comunitario Castellón, responsable de seguridad alimentaria, profesor de diseño de equipos e instalaciones del Basque Culinary Center y ha realizado multitud de trabajos también, entre que destaca también, ha trabajado como coautor en el libro Diseño y Gestión de Cocinas, es decir, que la experiencia es dilatada y además yo creo que es todo un lujo poderle tener aquí, teniendo además la universidad de la cual nos sentimos todos orgullosos, como es el Basque Culinary Center. Muchas gracias. Sí, mi caso es bastante extraño porque, yo soy veterinario de pueblo, yo me defino así, y soy de los antiguos veterinarios titulares, de los que cobrábamos, fíjate, soy mayor, que cobrábamos guías. Yo creo que la mayoría aquí desconoce lo que era esa historia. Y ha ido evolucionando de tal manera que, en un momento determinado de mi vida, hace 7 años, me llamaron desde San Sebastián porque se creaba un nuevo proyecto, que era a través de la Universidad de Mondragón, era crear un grado, una facultad, para dar estudios universitarios al personal de cocina. Simplemente eso. Esta historia que empezó primero haciendo una instalación y luego, ahora hemos empezado el 8º año y la locura sigue, la locura continúa.
Ya por lo menos tenemos 4 generaciones de alumnos que cuando le dicen que es una APPCC no se te quedan mirando con cara de susto. Y yo creo que esto es una labor, por lo menos de todos. Y los que no hay, el Basque Culinary Center está abierto a todos, abierto a nosotros. Ahí el tema de la seguridad alimentaria es la base de nuestro sistema de trabajo. No existe otra cosa, solo se puede trabajar de una manera, que es bien. También os digo que las cucarachas de los restaurantes de 3 estrellas Michelin comen exactamente igual que las de los bares de carretera. Con lo cual, los problemas son exactamente igual en todos los lados. Pasad por el Basque Culinary Center, poneros en contacto conmigo. Creía que estaba ahí mi correo, pero bueno, a través de la asociación podéis conseguirlo. Yo quería basar mi experiencia profesional que llevo de estas cosas. A pesar de mi insultante juventud, acabé la carrera en el año 81, con lo cual era todo en blanco y negro y las cucarachas eran solo Blatella orientalis, eran cucaracha negra, que ya sabéis que prácticamente está desaparecida. Pero seguimos prácticamente con una misma legislación que es absolutamente ambigua. Y ahora cada vez más ambigua porque cada vez tenemos más limitaciones para determinados productos. Por un lado, los temas medioambientales y por otro lado el tema de protección animal, que ya hablaremos durante esta jornada. A mí me ha sorprendido la cantidad de grupos que están a favor de defender la rata de alcantarilla, la rata noruega, no incorporar warfarina para que no produzcan hemorragias y matarlos con métodos menos agresivos. Yo creo que esto nos estamos volviendo un poco locos, pero bueno, hay que respetar. Simplemente vamos a hacer un poco de repaso de lo que es en mi experiencia de nuestra industria alimentaria. Nuestra industria alimentaria, lo que es en comidas preparadas, comidas elaboradas, un poco ver, y si os puedo sorprender y revolveros las tripas a estas horas de la mañana, muchísimo mejor, pues si no vais a quedaros dormidos. Pero esto es lo que dice la legislación del tema de control de plagas. No he entrado en la legislación aquí del País Vasco ni otras legislaciones municipales. Ya sabéis que tenemos normas europeas, españolas, de cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento y de comunidades de propietarios. Y hay que respetarlas todas. Siempre hay alguna que no respetas. Pero fijaros simplemente lo que habla el 3484, nuestro gran Real Decreto que todo el mundo olvida, con el tema de para la lucha de plagas se hará. Y el 852 se evitará la medida de lo posible. Esto es lo que marca la normativa sanitaria, con lo cual hay un amplio margen de poder trabajar. Haciendo un resumen, que ahora iremos seleccionando un poco más y potenciando lo que vamos encontrando por ahí, podemos dividirlos en insectos, en roedores y en aves. Insectos ya los conocemos bien, todos los rastreros, cucarachas, hormigas, gorgojos, comen de noche, cada vez les importamos menos, no les damos importancia. Y, por supuesto, los voladores, las moscas. Roedores, ya sabéis cómo funcionan los roedores, tanto los pequeños ratones como las grandes ratas, o la rata negra que se está incorporando de nuevo, la rata que llaman de techo o de tejado. Hay otros, se nos han incorporado ratas de otras poblaciones, ratas australianas y de otras características de las más de 5.000 variedades de especies de roedores. Y, por supuesto, el último problema que estamos teniendo, los problemas de palomas y otro tipo de aves. Aquí, por ejemplo, las gaviotas, otro tipo de animales que entran en nuestros almacenes de alimentos o incorporan o nos cagan directamente en las terrazas de nuestros bares. En Pamplona, yo vengo de Pamplona y allí han contratado un cetrero, la plaza del castillo. Entonces va al cetrero y cuando ve palomas se va a un lado. Esto es real, como la de ella misma, Yo no sé si lo han hecho funcionario, pero suelta el águila o el halcón o lo que tenga ese día y las palomas van a cagar a otro barrio, o sea, no eliminan el problema. Entonces, bueno, si eso es el tipo de medidas que estamos tomando, pues bueno, es complicadísimo.
A lo que nos afecta a nosotros como salud pública, intentar trabajar, es que cada vez que estos animales contactan con nuestros alimentos, contactan con nuestras superficies, con nuestra maquinaria, mobiliario y utensilios, puede generar o bien la contaminación a través de bacterias, todo tipo de problemas, desde conjuntivitis, diarreas, tifus, tuberculosis, salmonela, etcétera, etcétera, el tema de protozoos o virus. Ahora hay un foco nuevo de antivirus producido por ratones, más las asmas que produce generalmente por el tema de pelos de ratones. Con lo cual la problemática es cada vez más interesante. Yo no voy a definir lo que es una plaga, porque las hormigas, todo el mundo es encantador, las hormigas son encantadoras, pero generan unas pérdidas económicas tremendas en una instalación. Cuando de repente aparece un nido o un hormiguero con 10.000 hormigas, tienes que tirar toda la producción, tienes que paralizar, producir limpieza, desinfección. No nos vale la historia, no, esto hay que eliminarlo poco a poco, vamos a darle un gel para que vaya matando poco a poco. No, tenemos que solucionar el tema. De todas maneras, es difícil de cuantificar los daños estructurales que pueden producir las plagas. Sí que sabemos que prácticamente el 30% de lo que es la agricultura, lo que es la fruta y la verdura, se nos estropea por culpa de las plagas. Pero no en el tercer mundo, aquí el 30%. Cuando se utilizan productos, depende del clima, las temperaturas y depende del producto, puede aumentar hasta un 50% las pérdidas que se producen. También es verdad que en el momento que nosotros tomamos un alimento que tiene cualquier toque producido por un vector, se tira. ¿O no? ¿Vosotros qué pensáis? Por ejemplo, si estáis en un restaurante y viene una mosca y se pone en la ensalada, bastante normal, por cierto, pedimos que nos cambien el plato y tiramos la comida. Y si viene una cucaracha y se mete en la ensalada, pedimos que nos cambie la ensalada. ¿Qué es más peligroso, la mosca o la cucaracha? Luego lo digo. Pensarlo. Hacemos cosas muchas veces muy raras. Las pérdidas económicas que ya os digo que se pueden producir son muy difíciles de controlar. Lo que sí sabemos es que tenemos pérdidas tanto en la producción, tanto en el desarrollo de producto y en el producto final. Muchas de las enfermedades que tenemos en la actualidad, que son zoonosis, la mayoría son zoonosis, las están transmitiendo a través de estos vectores. No solo siempre hablamos de la salmonela del huevo, pobre huevo, mira que hemos hecho una limpieza general de los gallineros y cada vez se reducen más los porcentajes, pero ahora cada vez tenemos más problemas producidos precisamente por estos vectores, entre ellos las moscas y entre ellos los ratones y nuestras amigas las cucarachas. Ya iremos poco a poco viendo el tema de roedores. Quiero ir rápido porque esto lo vais a tener en la presentación y tampoco es un poco profundizar un poco en el tema, ¿no? Los ratones, de las diferentes variedades que tenemos el ratón chiquitito, es el ratón común, es un ratón que apenas se mueve entre 1,5 metros y 2 metros de donde está. Es un ratón que no bebe agua, es un ratón que come y que deja heces por todos los lados. Es muy fácil detectarlo porque precisamente la cantidad de heces lo que hace es que reparte pelos y heces por donde está, con lo cual genera un olor característico, un olor amoníaco, que es muy fácil de detectar. El problema es que en un espacio de tiempo muy corto se pueden producir cientos de camadas, con lo cual en zonas de almacenamiento, sobre todo de grano, yo no sé dónde sacaron la idea de que a los ratones les gusta el queso. Es una leyenda, debe ser muy bonita, debe ser de algún cuento infantil, pero realmente a los ratones lo que les gusta son los cereales. Es más, una rata o un ratón normalmente
come diariamente un 10% de la comida de su peso. Mientras si son cereales, puede comer hasta un 20 y un 30% de su peso. En cambio, el queso, yo no sé por dónde ha aparecido esa leyenda urbana. El problema de los pelos es que genera, para empezar, asma en los niños y genera hantavirus. Los hantavirus producen insuficiencias respiratorias gravísimas, sobre todo en niños, con lo cual hay que tener un especial cuidado, sobre todo no solo en las zonas donde anidan los ratones, sino en los alimentos que tengan contacto directo con estos pelillos. La rata, ya sea la rata noruega o la rata negra, la rata noruega o la rata parda, es la rata que desplazó a la rata negra y con lo cual a sus pulgas que traían la Yersinia pestis son mucho más detectables, aunque pueden alcanzar un espacio de hasta 150 metros alrededor. Pueden pesar de media unos 600 gramos, pero también las hay de kilo, ¿eh? Que no he visto ratas de kilo, que parecen más gatos que... Todo depende del porcentaje que tengan a su disposición de cereales. Las disposiciones de las ratas se detectan fácilmente por las heces que producen. Entonces, aquí los tres tipos de ratones, unos con mayor su capacidad de reproducción, desde luego, del mus músculos es muchísimo más peligroso que el resto de ratones. También los ratones y las ratas tienen la particularidad de que no tienen problema de incidir en el canibalismo. En el caso de que haya una disminución de la ingesta, se comen ellas mismas. Bueno, se comen ellas mismas, no es que se muerdan en un pie, sino que se comen a cualquier congénere que tengan alrededor. Con lo cual le da una estabilidad como raza dominante en determinadas zonas increíble. Tiene muchos enemigos naturales, con lo cual de forma automática cambia rápidamente su sistema de alimentación. Todos estos ratas y ratones pueden vivir en el campo y se hacen hippies. Comen vegetales, hierbas, raíces, vienen a la ciudad y comen verduras. Comen basuras, comen hierba, comen insectos, comen sobre todo alimentos muertos, que están en estado de putrefacción, no les importa. Dicen que si hubiera, igual que las cucarachas, que si hubiera un accidente nuclear, sobrevivirían las ratas. No sobrevivirían las ratas, no sobreviviríamos nadie. Seguramente aguantarían más porque están escondidas más profundamente, ¿eh? No hay más historias. Esto sería un poco una división de la vida de una rata. Una rata, a lo largo de su vida, alrededor de entre un año y año y medio, puede generar más de 10 camadas, depende de cómo esté en la época, alimentación, agua, etcétera, etcétera, con lo cual su control es cada vez más peliagudo. Sí que podemos observar, perdón por enseñaros caca de rata a estas horas de la mañana, diferentes formas para identificar las diferentes variaciones de ratas que nos podemos encontrar en cualquier almacén o en nuestra cocina o en una casa abandonada o en una instalación. Sí que hay, esto por ejemplo, sorprendentemente, esto es de rata noruega, rata parda, y la que es más clara es de rata negra, rata de tejado. Simplemente, solo por curiosidad, los daños que producen las ratas no solo es de que se estropean comida, sino que también comen celulosas, comen papel, y son los responsables de muchos accidentes domésticos, íbamos a decir, maquinaria, mobiliario, le encantan los cables, le encantan las instalaciones eléctricas, le encanta meterse dentro de los ordenadores para comer los cables. No sé lo que están buscando dentro de ellos, pero es la realidad. El daño que les producen es tremendo. Respecto a las enfermedades que llevan, por supuesto, aparte de
parásitos y bacterias, es reconocido la posibilidad de gran cantidad de parásitos que nos puedan transmitir, como diferentes pulgas y piojos que quedan en el medio ambiente donde están trabajando. Es muy significativo que en las zonas donde hay ratones, las pulgas de estos ratones se quedan en alfombras, se quedan en sofás, se quedan en sillones, se quedan en zonas públicas, que pueden afectar desde luego a cualquiera que pase por allí, incluido animales domésticos y cualquiera de nosotros. Una cosa sorprendente de los estudios que tenemos en la actualidad es que es verdad, el fondo de lo que cuentan de Ratatouille, que me parece una película maravillosa, es que en condiciones de libertad y de abundancia de comida, las ratas y ratones pueden seleccionar su menú. Ya deberíamos aprender todos. Es decir, hay días que solo comerán hidratos de carbono, hay días que solo buscarán grasas o proteínas y si pueden elegir entre diferentes cosas, tendrán un menú bastante equilibrado. Solo en cautividad es cuando las podemos engordar, incorporándoles, por ejemplo, determinados menús. Si no, ella en plena libertad mantendrá justo siempre un menú totalmente equilibrado. No sabemos muy bien cómo lo consiguen, pero parece muchas veces las ratas mucho más coherentes e inteligentes que nosotros, en muchos aspectos. Otro de los aspectos que más nos interesa, porque están en constante contacto con nosotros, son las moscas. Toda la familia de dípteros los tenemos a nuestro alrededor. Prácticamente no nos damos cuenta del perjuicio tanto económico como el perjuicio que nos produce que los animales dejen sus huevos y vomiten encima de nosotros. Las moscas, por su sistema digestivo, tienen un aparato lamedor chupador, es decir, las moscas domésticas que tenemos, lo único que hacen es vomitarnos encima. Ya sé que no les dejamos, pero es la realidad. Si tenéis la paciencia de ver una mosca encima de vuestra mano o encima de vuestro cuerpo, lo que hace es eliminar su contenido intestinal dentro de nosotros para disolvernos. Si tenemos la paciencia suficiente, luego nos absorbe. Las sales que tenemos, bueno, si pudiera nos absorberían enteros, pero eso es lo que hacen las moscas normalmente. Y eso es lo que hacen normalmente con los alimentos con los cuales vuelan. Cuando llega una mosca a un alimento, si no la espantamos de forma instantánea, va a vomitar su contenido intestinal en nuestra comida y luego ella se la va a comer. La diferencia es que las moscas, las diferentes variedades de mosca, ya sea de mosca común, la que llaman de establo, mosca de la carne, las que tienen como contenidos metálicos, van buscando aminas biógenas, van buscando trimetilamina, que es el olor característico del pescado en estado de putrefacción, o la putrescina y la cadaverina. No es que les ponga, es que quieren poner ahí sus huevos y utilizar el calor de la fermentación, de la putrefacción, para generar nuevas larvas. Por eso aparecen en los cadáveres larvas de mosca constantemente. Las moscas solo quieren el calor. También buscarían de nosotros, aunque estamos vivos, nos pondrían huevos. Hay más, sabéis que hay determinadas variedades de mosca que generan, inoculan, sobre todo en el ganado, huevos en el interior de la piel. Forman verdaderos problemas en el ganado, que forman miosis. Y bueno, aquí por lo menos no tenemos en Europa estas características para los humanos, pero sí que se han dado casos de crecimientos de huevos en aberturas naturales. Por lo menos eso. La mosca, a diferencia de otros insectos, le gusta el lado oscuro. Siempre va a estar metiendo las patas buscando estados de putrefacción. Y eso es lo que luego nos va a llevar a nosotros. No sé cómo no hacemos ni puñetero caso a las moscas. Como mucho las asustamos.
qué pesadas. Qué pesadas son las moscas, como si eso fuera a crearles mal rollo a las moscas y se van a ir, sino lo que no quieren es disolverlo. Simplemente eso, ¿eh? No se hace caso apenas al control de moscas en la mayoría de las instalaciones alimentarias. Las medidas que otros compañeros hablarán, medidas activas, medidas pasivas. Nadie está a favor de utilizar productos químicos que puedan afectar al medio ambiente o que puedan generar algún problema a nosotros. Todo está en estudio. Pero por lo menos que tengamos en cuenta la peligrosidad de determinados aspectos de las moscas en determinados momentos. Las moscas les encanta todo lo muerto y les encanta ir a nuestros alimentos a llevar toda la carga bacteriana a nuestros alimentos. Como vector de enfermedades único y como vector para que la vida útil de los alimentos disminuya en picado es tremenda. Ahora que se lleva en la alta gastronomía el tema de las fermentaciones, como si llevamos fermentando 5.000 años, pero ahora parece ser que la vanguardia es fermentar. Pero bueno, por lo menos tener en cuenta claramente la diferencia entre un producto putrefacto, en putrefacción, y un producto en fermentación. Lo digo porque todos los días veo la tele y me sangran los ojos de ver y escuchar determinadas cosas que nosotros que nos dedicamos a la seguridad alimentaria deberíamos tener en cuenta. Una putrefacción se produce lisis de proteínas para producir aminas biógenas, que da un olor característico, el olor de que está muerta. Cuando algo huele mal, es que algo se está muriendo. Puede ser un sobaco o puede ser un trozo de carne. Cuando se fermenta, es la transformación de los hidratos de carbono para producir fermentación láctica, acética, butírica, etcétera, 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 etcétera. Da unos olores totalmente diferentes, unos olores perfectamente asimilables y que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Las moscas irán a las zonas de putrefacción, nosotros iremos seguramente al olor característico láctico de una fermentación o de una buena cerveza o de vino, o de pan o de chocolate o de pepinillos que generaría una fermentación. Simplemente que lo tengáis en cuenta trabajando con alimentos. De los problemas que se pueden generar, desde luego, por el contacto y muchas enfermedades que actualmente nos acusan diariamente, sobre todo en tema de diarreas infantiles y problemas de contaminación, sobre todo en determinados norvirus, pueden estar incorporados directamente a las moscas. Creo que deberíamos tomar con mucho más seriedad y moscas cero, todo lo posible, desde luego en instalaciones y en zonas de elaboración de alimentos. De las diferentes variedades de moscas que hay, aparte de los tábanos y otros que lo que están buscando para fermentar o para menos para incubar sus huevos es nuestra sangre, como pasa con los mosquitos y alguna cosa más, pero apenas se les considera vectores. Apenas se le da importancia a que una mosca puede contaminar un producto o no. Por eso os preguntaba al principio, si una mosca viene a vuestro plato, ¿lo tiráis? Seguramente hay un estudio que hicieron los americanos, luego los enseño, sobre el grado de repulsión de la comida en relación directa al insecto que lo toque. Es muy interesante, sobre todo porque te das cuenta que culturalmente unos países u otros les dan asco determinadas cosas. Y muchas veces no tiene que ver directamente con el sentido común. La empresa Orkin hizo esta encuesta. Ya lo digo de entrada, las cucarachas son más limpias. En cambio, nosotros nunca tiramos un alimento por ver una mosca. ¿Os parece sorprendente? En cambio, a mí me parece que aquí te habla casi un 70%,
Si una cucaracha la encontramos en una ensalada, no creo en el 30% que se la comiera. Yo no me lo creo, ¿eh? ¿Vosotros hay alguien que se comería, veis salir una cucaracha de una ensalada y os la comeríais? Pero si veis una mosca, que os la comemos todos. A lo mejor alguien no, pero normalmente, bueno, estos criterios, ¿eh? Las moscas no solo vomitan encima de nosotros, que ya solo pensarlo es agradable, sino que además lo hacen encima de nosotros. Hacen de todo. Con lo cual, la carga bacteriana que se puede adquirir en cualquier superficie, también por heces, en moscas es altísimo. A los que se dedican a la cría de las moscas, te das cuenta de la cantidad de heces que puede generar las zonas de criaderos y que eso acaba en nuestros alimentos. Antes yo me acuerdo que había una antigua legislación que hablaba de la cantidad de pelos que podría tener, por ejemplo, y la cantidad de piedras que podía tener una leguminosa, o la cantidad de pelo de ratón, o la cantidad de patas de determinados artrópodos, o la cantidad de pulgones que podía tener determinados alimentos. Menos mal que todas esas legislaciones desaparecieron y ahora con el sistema de autocontrol no creo que nadie, el límite crítico de todo este tipo de cosas tiene que ser 0. No creo que nadie tenga capacidad de decir yo aguanto 5 pelos o 5 patas de cucaracha en mi comida. Pero bueno. Todas las enfermedades, la mayoría de las intestinales, aparecen y se producen por estos contactos. Con el tema de la cucaracha, lo voy a resumir bastante rápido, llevamos conviviendo aproximadamente unos 5.000, 6.000 años, porque hay restos, de la cucaracha negra, la Blatella orientalis, cada vez se ve menos, es nuestra cucaracha autóctona, supongo que vendría pues como vienen todos, como han venido los chinches, como han venido la listeria, pues bueno, de camino por aquí se quedaron. Y aquí encontraron la temperatura y la humedad suficiente para poder sobrevivir. La Blatella orientalis se mantenía más o menos equilibrada. Si había muchas, las matábamos, y si había pocas, nos consentíamos la vida. Ellos no aparecían con los sensores que tienen las cucarachas, pues prácticamente no las veías, salían de noche, y quien nos ha dado un susto al levantarse por la noche y encender la luz y de repente encontrar una cucaracha. Se produce una parálisis de miedo por parte de la cucaracha y por parte tuya. Te quedas ahí, te miras, tú la miras, ella te mira, y luego a partir de ahí a correr detrás de ella. A ver, siempre acababa muerta ella, porque si no, no estaría hablando aquí, claro, pero siempre ha pasado. Esta cucaracha negra, hace como aproximadamente unos 20 años, empezó a desaparecer poco a poco. Por una extraña, parece ser que a través del puerto de Valencia vino la Blatella germanica. A pesar de germánica o cucaracha rubia, llaman también cucaracha colombiana o cucaracha del café. Esta cucaracha se come a la Blatella orientalis, a nuestra cucaracha autóctona. No te digo que podamos llegar en un momento hasta protegerlo, ya sería el colmo, ¿eh? Pero, bueno, si las veis, ya no os digo que las piséis, ¿eh? La cucaracha, la Blatella germanica, es más grande, es más fuerte, tiene un sistema de reproducción más efectivo y tiene una cosa clara, le gusta lo que nos gusta la cucaracha, le gusta nuestro ambiente, pero le gusta vivir a 30 grados con humedad y con comida. ¿Sabéis dónde se produce eso? Debajo de las cafeteras. ¿No habéis visto el mundo que hay debajo de las cafeteras? Tenéis que utilizar la mirada del 1,5 metros, que es la distancia que hay entre los 60 centímetros de la barra, 1,20 de la zona de la barra y tú. Y bajáis e inclináis, depende de vuestra altura, lo suficiente para ver debajo de la cafetera. ¿Qué podéis encontrar allí? Lo de siempre, azucarillos, cucharillas y cosas que se mueven.
Se le llama cucaracha del café porque le encanta el café. Es más, se puede utilizar además como cebogel para las... Claro, ese café tiene cafeína. Pues imaginaros, claro, cómo corren esas cucarachas. Van con todo el día con los ojos dilatados hechos polvo, ¿eh? El resultado de todo esto es que en zonas donde hay humedad y temperatura y comida, prácticamente las cucarachas pueden vivir en zonas durante mucho tiempo. Hay un estudio que no sé cómo lo hicieron, que vivían de la cola de los sellos de correos, vivía una cucaracha un mes sin ningún tipo de problema. Son raras. Por ejemplo, a la blatela germánica se le puede cortar la cabeza y puede vivir un mes perfectamente. Muere de sed, ¿eh? Claro, normal. ¿Pueden entrar por los inodoros? Sí. Sí. Pueden bucear durante 15 minutos. Tremendo, ¿eh? Estar ahí sentado y que te aparezcan... Oh. Da un poquito de yuyu. Son inexpugnables en ese sentido. Toda la variedad que hay, tremenda, solo tenemos aquí unas cuantas. Aquí os presento las tres, Blatela germanica, la orientalis. Y ahora hablaremos un poco más sobre todo el tema de cómo detectarlo más rápidamente, el tema de los vómitos de cucaracha. ¿Habéis visto vómitos de cucaracha? Es genial porque son fosforescentes, con lo cual se pueden detectar muy rápidamente y funciona muy bien. Podéis comprar una máquina de esta para detectar los billetes. Esto es cojonudo para la anisakis y para los vómitos de cucaracha. Yo lo llevo siempre uno en el coche y funciona fenomenal. Lo quería enseñaros, que me parece muy interesante. Estos son fotos reales, ¿eh? Estos son fotos de un libro muy conocido, se llama Diseño y Gestión de Cocinas. Que esto es heces de cucaracha. Cuando veáis sobre todo en un establecimiento esos puntos que parece que están sucios, no están sucios, es vómito de cucaracha, es heces de cucaracha. Los vómitos son diferentes, os lo enseño. Esto es real, ¿eh? Esto es real. También esto es real. Esto es una oteca. Generalmente la blatela germánica lo lleva adherido al abdomen, con lo cual cuando veáis una cucaracha es muy interesante, antes de matarla, el que tenga aversión a las cucarachas y grite para no oír el crujido perfecto de su cefalotórax cuando revientas en el pie. Pero interesante es ver si es macho o hembra, ver si lleva huevos detrás o no, como este. Ver si es el estadio en el que está. Ver si es de fuera o es alguien de visita. Ya sé que es complicado esa toma de decisiones cuando vas a pisar una cucaracha, ¿eh? Con lo cual es ideal intentar cogerla con un vaso de papel y luego intentar hacer todo este tipo de historias, ¿eh? Fijaros que de aquí, creo que tengo alguna foto más de los oquistes, esto sería una larva y estos ya serían pequeñas larvas, esto ya es una ninfa y estas son larvas recién salidas del oquiste. Pueden tener, pues imaginaros, yo he leído 300, por la foto no parecen tantos, pero unos 300 por cada oquiste. Significa que es muy interesante porque si te encuentras este tipo de especímenes en tu casa o en una empresa, te está diciendo que te están criando aquí y hay que trabajar de otra forma totalmente diferente. Luego los compañeros que os hablan de los sistemas de control de plagas veremos los diferentes procedimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sería interesante que lo supierais, que estuviéramos todos acostumbrados. Esto también es una imagen real y esto es un vómito de cucaracha. Esto es real, ¿eh? Entonces aquí apenas se ve, pero esto es así. Las cucarachas, lo igual que las hormigas y otros tipos de insectos, marcan, es como el TripAdvisor, ¿no? O sea, le gusta o no les gusta, vomitan. Entonces, cuando llegan a un sitio y tienen posibilidades porque han encontrado buen ambiente, hay comida, hay café, vomitan. De tal manera que la siguiente encuentra y sigue, y continúa. Con lo cual es muy interesante detectar estas pequeñas manchas que hacen que
te indique que debajo del azulejo tienes un problemón tremendo. Todo lo que es el sistema de suelo y el sistema de paredes, no solo por las cucarachas, sino por otro tema de plagas, como pueden ser hormigas, incluso ratones, se tiene que hacer en lo que llaman solado continuo. Es decir, esta técnica decimonónica de la albañilería, que es cogen un azulejo, placa, colocan masa de yeso, placa a la pared. ¿Qué hace? Que deja agujeros y zonas que forman verdaderos caminos. Se tiene que ser un solado en continuo, es decir, que no dejen huecos de ningún tipo, tanto en suelos como paredes. La mayoría de las empresas que tienen estos problemas, porque aquí le está saliendo cucarachas del interior del azulejo, tienen que tirarlo todo. Aquí no valen, a lo mejor pueden valer parcialmente determinadas plagas, o sea, determinadas insecticidas, determinados geles, determinadas lacas, pero al final va a tener que tirarlo todo, seguramente. Por eso es muy importante la limpieza. Detectar esto y limpiar y desinfectar adecuadamente hace que si la plaga viene de fuera, desde luego no persista. Es como una mala crítica de un restaurante. Pues eso es lo que pretendemos. En general, los sitios limpios pueden pillar algún tipo de plaga, pero solo de forma temporal. Son solo, ahora pondremos unos cuantos ejemplos que vais a ver, que son sitios donde tienen verdaderos problemas de plagas, pero porque no se deberían dedicar a la alimentación. Yo creo que hay gente que se debería echar del sector, simplemente. Porcentaje, igual que si fuera un mecánico, igual que si fuera cualquier persona que intenta engañar a los demás. Entonces, hay cosas que te dejan un poco alucinado. Vamos a ver si lo vemos esto. Esto es de una inspección real. No sé si lo veis bien o no. Fijaros, si eso solo es un... sí que les gusta, las cucarachas ponerse por debajo de los cuadros y por debajo de las fotos les encanta. Siempre, yo me acuerdo en un restaurante, no voy a decir de qué etnia, que me acercó, tenía todo en una especie de diploma, donde tenía el número de registro, tal, no sé qué, me lo saca así, la licencia y tal. Y la parte de atrás también estaba llena de cucarachas. Y bueno, tenemos cosas de estas que te dejan, dicen, Dios mío, pero ¿cómo es posible que esto pueda pasar? Y este también, que ha sido esta semana, no sé si lo habéis visto, es también de una inspección real, aquí en el País Vasco, de un establecimiento. Es decir, ¿pero cómo se puede trabajar esta gente? Está cerrado ahora, pero ¿cómo es posible? ¿Qué control de plagas y qué control de puñetas? ¿Qué control de personas? ¿Cómo se puede dar de comida? Es que además, yo en ese sentido, solo veo embarazadas, niños inmunocomprometidos que no tienen ningún tipo de vacunas, personas de la tercera edad, gente con otro tipo de problemas, que nos vamos a cargar a la gente, o por lo menos hacer que su calidad de vida se vaya a la mierda. Es que no tiene ningún sentido. Ya sé que hay abogados y todo lo que quieras, pero yo creo que esta gente debería dedicarse a otra cosa. A otra cosa. Y mira que no quiero revolveros mucho las tripas, pero esto es... Las cucarachas son animales muy inteligentes y limpios. Eso tenerlo en cuenta. Solo vienen a nuestra casa a comer. Comen de noche, Generalmente dicen que cuando ves una cucaracha por el día es porque hay 300 alrededor de 5 metros de alrededor. 300. No es que sean muy sociales, no forman colonia ni se llevan bien con los vecinos, van un poco a la suya. Pero se puede solucionar. Eso sí que lo sabemos. La dejadez que hay en determinadas zonas
El tema de cucarachas y que se vea todo normal. Yo me acuerdo de un restaurante con muchas estrellas Michelin, que no es de aquí del País Vasco, donde alumnos míos me contaban de que se les subía las cucarachas cuando estaban trabajando en cocina, por las piernas. Y entonces se metían los pantalones por debajo de, o sea, los calcetines por encima de los pantalones. Pero por Dios, ¿pero cómo puede funcionar esto así? Yo creo que deberíamos ser radicales en este tipo de historias, ¿eh? Radicales. Todo se puede solucionar. Salmonella, Campylobacter, Shigella. Nuestras queridas hormigas producen daños tremendos en la industria, porque además son así de puñeteras. De un día para otro, de repente invaden y aparecen 10.000 hormigas que aparecen maquinaria, en mobiliario, en canalizaciones, en tubos. Son exactamente igual que las moscas. Van a recoger comida y pisotean todo. Con lo cual, todas estas cargas, aunque se consideran como divertidas las hormigas y qué bonitas son y todo lo que quieras, pero producen, es el mismo vector de contaminación. Si te entra una gran cantidad de hormigas en una empresa, es que tienes que tirarlo todo, absolutamente todo. No queda nada. Les gusta además muchísimo, tenerlo en cuenta, las máquinas de vending. Las máquinas de vending, sobre todo lo que son de café, les encanta subir con los restos de azúcar, y supongo también por la cafeína a algunos, les gusta subir por los tubos que van hacia la leche o hacia el azúcar. También es verdad que las hormigas unos días también buscan hidratos, otros días buscan proteínas, depende. Si la reina va a poner huevos, buscan proteínas. Si es para la alimentación general del nido, van buscando hidratos de carbono. Solamente por eso, simplemente que lo tengáis en cuenta. Problemas no te digo de última generación, porque sí ha habido problemas. Ha pasado las palomas de ser un animal encantador y bueno, que te daba la sensación que bueno, era productora de la paz, a producir un odio brutal, una rata con alas y que genera, bueno, no se sacrifican y entonces hay que buscar alternativas al control que se está produciendo de las palomas. Yo creo que nadie está por la labor de sacrificar ningún animal y además con métodos salvajes, pero sí que hay que intentar buscar procedimientos para reducirlos. El problema de las palomas es realmente grave. Muchas de las enfermedades se pueden transmitir a través de las plumas, a través de las heces. La corrosión que genera la acidez de sus heces no solo se carga a los monumentos, sino que todo el mundo de la hostelería, los paseos en determinadas zonas es complicadísimo. Si habéis estado en León últimamente, ahora tienen el problema de determinada paloma torcaz, que es casi el doble de grande de la paloma común, que bueno, es como si te cagara un perro, desde 20 metros de altura. Es tremendo. Con lo cual, este tipo de cosas, bueno, hay que poner algún tipo de freno, que para ello sí que hay 1000 sistemas, todos caros, si no es que se quiere utilizar los cañones, es decir, lo de cebar, utilizar el cañón para luego meterlos en la cámara de gas y acabar con las palomas, que es lo que se está haciendo hasta ahora. Ahora se está incorporando un montón de procedimientos de todo tipo, pero sobre todo para reducir la puesta, quitar los huevos, esterilizar, piensos esterilizantes, hormonales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero que os quedáis con estos problemas que sí nos afectan. Entre ellos, sobre todo, el tema de la sitacosis, las clamidiasis. La paloma es de las pocas aves que bebe directamente del agua. Mete el pico en el agua y lo absorbe. La mayoría de las aves mete el pico, levanta la cabeza y lo traga. Con lo cual, la posibilidad
de la contaminación de fuentes de agua públicas, como pueden ser grifos, fuentes, etcétera, es alta, sobre todo en zonas de alta densidad. Salmonelas, colibacilosis, los piojos y garrapatas y lo del ácido fosforúrico de los excrementos es algo tremendo. Yo, para acabar, que otros compañeros van a hablar de lucha integral de plagas, solo creo que simplemente en una empresa con fumigar, que era la idea general que se ha tenido siempre, yo creo que es totalmente insuficiente. Yo creo que la utilización de productos debe ser el último recurso, el diagnóstico siempre es el primero, formar a la gente para que vea estos síntomas y hacer un diagnóstico certero de cada empresa y a partir de ahí ponerlo en tratamiento. No nos olvidemos que aquí lo importante es la higiene y la limpieza, sobre todo que estamos trabajando con alimentos. Lo único que os pido es que por lo menos no hay que olvidar que cualquiera de estos elementos que parece que no les damos muchas importancias puede generar intoxicaciones alimentarias y sobre todo pérdidas económicas a todo un sector, que eso es muy importante. No quería decir nada más. Solo que aprovechar que está salido esta semana mi libro, aprovecho para comentarlo. Muchas gracias. ¿Queréis? Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, como comentábamos al principio, como se tiene que marchar, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, se abre un pequeño turno de preguntas. Bueno, de todas maneras, queréis poner en contacto conmigo, MALópez, Miguel Ángel López, @beculinary.com. Si queréis subir arriba o verlo, ver las instalaciones. Son 15.000 metros cuadrados dedicados a la seguridad alimentaria. Ahí queda. Es como el Disney World para nosotros. Dime. Sí, una pregunta aquí. Dime. Me consta. Siempre es una tónica en el sector. Cuando una cucaracha aparece en un lugar, el responsable es la empresa de control de plagas. Porque ataca, él va a hacer su trabajo y es imposible, como dices tú, es imposible solucionar si no hay cosas que pasan antes. Decisiones que se tienen que tomar antes. No quiero meter a toda la gente en el mismo saco. Mételo. No, porque una vez di una conferencia y tuve una movida bastante seria. En el tema de que siempre cuando hay un problema en un local, la inmensa mayoría de las veces la administración va y tiene un punto de referencia que es el trabajo que se ha estado haciendo, en vez de cómo está diseñado el local ese. Claro, es muy difícil quitar el diseño del local, pero como dices tú, a nadie le importancia las moscas. Cuando sale positivamente todo el mundo en el mundo de sanidad pública, es uno de los mayores problemas que tenemos en la sanidad pública en Europa. Pero el punto de vista es el que hace el trabajo para solucionar el problema, que prácticamente tenemos buenos productos. Hay unos puntos impresionantes, podéis hablar aquí de algo de eso, pero las armas que tiene la empresa de control de plagas, si podría hacer un trabajo del 100%, solo puede hacer del 1% o del 10%. Si hubiera un buen programa de limpieza en cada empresa, eliminaríamos pues la empresa. Es que pues tal como las tendencias ahora es todo lo contrario. Las tendencias ahora es, bueno, yo creo que al final los servicios de inspección serán particulares, será como un poco en Estados Unidos, para tener un seguro de responsabilidad civil vas a necesitar una inspección, si no, no te lo van a dar. Y seguramente los servicios de inspección verificarán, harán auditorías. Es decir, no observarán, sino verificarán que tu sistema de autocontrol lo está realizando. Yo lo que sí que te digo es que se nos ha ido de las manos todo esto. Yo vivo en
en el mundo de la alta, de la alta gastronomía, y la tontería se nos ha ido a unos límites insospechados. Yo no tengo problemas de decirlo. Yo llevo una política bien clara. Hay que lavarse las manos, hay que ir limpio, planchado, hay que tener respeto al producto y hay que tener una instalación donde se trabaje con alimentos. Y entonces incluso lo ves en televisión y en todos los medios, donde el ABC de lo que es la higiene alimentaria, la seguridad alimentaria, la desconocen. Desconocen unos límites que te quedas alucinado, porque yo creía que la gente, bueno, determinadas empresas, la industria alimentaria sí que en este tipo de cosas está mucho más preparado, pero la pequeña empresa alimentaria, pues para nada, es una pelea constante y un trabajo constante y muchas veces muy desagradable. Entonces sí que tenemos que volver a la base, y volver a la base es limpieza, desinfección, orden. Mira, nosotros, por ejemplo, allá arriba, que yo cada año invento cosas nuevas, a mí me cuesta no montar, mi cardiólogo me ha dicho que no me cabre tanto. ¿Cuánta gente cuando vais al baño se lava las manos? Normalmente. ¿El 30%? Sí, hay suerte. ¿El 10%? Un día espectacular sería. La mayoría no se lava las manos. Cuando están trabajando, entonces si tienes que, a estas alturas, nosotros lo que podemos hacer es enseñar, pero no podemos educar. Educar vienen de casa. Con lo cual, enseñar este tipo de cosas, si tenemos que enseñar a parte de la población que trabaja con alimentos, que se tienen que lavar las manos, imagínate para ver un sistema de control de vectores. No le dan importancia. No le dan importancia que su mano huela mal como para darle importancia, pues a lo mejor hay moscas porque su mano huele mal. Entonces, bueno, es un trabajo constante. Las administraciones, yo me gustaría que la legislación no fuera tan ambigua, que nos ayudara a algo. Tenemos una legislación ambigua, yo creo que cada vez más, que te dice adecuado. Yo de mayor, ¿qué quiero ser? Yo adecuado. La legislación europea, ¿cómo te dice? Adecuado. Cuando se moja con algunas cosas, te lo dice de forma poética. ¿A qué temperatura hay que mantener el pescado fresco? A temperatura de fusión de hielo. No me jodas. ¿Verdad o mentira? Es verdad, ¿no? ¿Cuántas normativas tenemos de ese tipo? Adecuadas. El responsable es el propietario de la empresa. Luego hay abogados, luego lo lían todo. Entonces, claro, es complicado. Desde luego, el control de plagas está en relación directa con la gente responsable. Llevar un programa de control de plagas, si tiene que fumigar o tiene que hacer algún tratamiento, lo hará, no habrá ningún problema. En zonas de estructuras viejas, con unos diseños que lo adaptas a lo que te vas encontrando por un traspaso, etcétera, etcétera, pues muchas veces es complicadísimo. Pero por lo menos vamos a partir de la base de lo nuevo. Y entonces ahora, ten en cuenta que estamos también en un momento vital, y nosotros lo vamos a vivir, que es la incorporación del mundo de 5G al mundo de la gastronomía, el mundo de la alimentación. Van a desaparecer, no sé si van a desaparecer supermercados o van a desaparecer restaurantes, pero alguno de los dos van a desaparecer. Cada vez, si os fijáis, si me paso de tiempo me lo dice, ya sabes que la gente llamamos por teléfono para que nos traigan la comida a casa. Cada vez el acto de ir a la compra lo vamos reduciendo, de tal manera que ahora te traen la comida y si quieres te traen jabón y papel higiénico. Y ahora los supermercados van a hacer lo mismo. Te traen la compra y aparte comida preparada. Ahora Mercadona salta con la incorporación de restaurantes en sus 1.500 tiendas, con lo cual a ver qué pasa. Pero no es que vayan a montar una paraeta de comida para llevar, montan restaurantes con instalaciones de restaurante, donde van a hacer un montón de platos y los van a vender allí y distribuir en casa.
Seguramente irán del resto de cadenas de supermercados detrás. Hay otras que tienen comidas preparadas, pero la tendencia que quieren hacer es este tipo de historias. Pues bueno, lo único que pedimos es profesionalidad de este tipo de historias y que yo creo que el sector en general ha mejorado, pero en la tecnología, mira que nos gastamos dinero en maquinarias y mobiliarios extraños, muchas veces con una efectividad dudosa, pero en lo que es el ABC, cuando hay una crisis, lo primero que no se invierte es en limpieza. Y en tratamiento de plagas, y compran un spray en un supermercado y fumigan, y al revés. Lo único que queremos es hacer... Pero mira, algo tan sencillo como que, por favor, que no utilicen la lejía con agua caliente. Por favor, harto de verlo. Ya sabéis que la lejía se tiene que tomar como los gin tonic, a 8 grados, con hielo, si es mejor, es más efectiva. Lo echan en agua templada, se inactiva, no sirve para nada, son cloraminas, aumentamos la mierda. Y el trapo, que es como la Virgen de Lourdes. Tú limpias con una vileda toda la mierda del contorno, luego tú te lavas las manos y te secas con la vileda. Pero estamos tontos. Fíjate, son ejemplos normales que ocurren todos los... Fijaros, el mundo de la vileda, ese trapo de la cafetera. Limpian todo y luego limpian el que te van a meter en la leche. Pues eso. Siempre hay moscas, siempre hay historias. Bueno, pues a ver si cortamos cosas, ¿eh? Por aquí y por allá. Miguel Ángel, tenemos que ir dando paso a los Bueno, alguna pregunta más, que no me sabe súper. Una más. Dime. De insectos que ha aprobado para... Que quiere empezar, que empiece. Yo sigo con las chuletas de cordero y cuando se acaben ya empiezo con los gusanos. Y luego también me llamó mucho la atención... Para empezar ahora sigue prohibido aquí, o por lo menos tenemos un agujero negro. Hay un agujero, sí. Yo he probado estas cosas, no me aportan nada, he comido hormigas culón. Yo esto es la cantidad de mierda que tengo que comer para llevar un plato de lentejas a casa, no te puedes ni imaginar. Pero como ahora estás con la alta cocina... Yo me parece muy bien, pero que no hablen de sostenibilidad, ¿eh? Que hablen lo que quieran. Que si alguien quiere comer gusanos de coco, que coma. Que quiere comer escorpiones, me parece muy bien. Que lo autoricen, nada más. Vale. Ahora estamos utilizando la venta que hay determinadas empresas, por ejemplo Carrefour, que está vendiendo, pero está a 500 y 600 euros el kilo, ¿eh? Muy sostenible eso no debe ser, ¿eh? Me parece muy bien, es proteína, yo prefiero comer garbanzos, otro tipo de proteínas más sanas, pero... cada uno que haga lo que quiera, pero que lo autoricen. El problema es la ambigüedad con la que vivimos. Y otra cosa, respecto a... Has hablado del anisakis, que si con la máquina de ¿no lo sabíais? Eso me parece... Joder, es que no lo he dicho. Sí, con luz ultravioleta se detecta muchísimo mejor, con llaman luz negra, se detecta muchísimo mejor el anisakis. Tú simplemente pasas... Bueno, comprarse los chinos de estos para detectar billetes, lo pasa y se ve perfectamente los anisakis, es espectacular. Si abres una alcantarilla y lo haces esto, también ves estos vómitos de cucaracha que os he enseñado. Vale. Pues nada, a ver si vemos las infestaciones, como dice, manifiestamente parasitado, que dice la ley, ¿no? Bueno, si... pero por eso te pido lo de la ambigüedad. Pero es que aparte, fíjate que llevamos con la mierda del anisakis y otros problemas. ¿Cuántos años llevamos de esto? Joder, si tenía yo el pelo largo cuando empezamos con esta historia. ¿Hemos resuelto algo? No. ¿Se puede seguir tirando tripa con anisakis al mar? Sí. ¿Vamos a resolver algo en los últimos 20 años? Que no, que son unos cagados, que no se meten. Sí, no, es un problema adecuado. Ya está. Grande y cada vez es más grande, además. Muchas gracias. Venga. Oye, gracias a todos. Pasaros por el culinario. Muchas gracias por tu exposición. Damos paso a la siguiente ponencia. Muy bien, pues... Vale, perfecto. José María Cámara Vicario, jefe del Departamento de Control de Vectores de Madrid, del
del Departamento de Vectores de la parte de salud del Ayuntamiento de Madrid. José María es veterinario de profesión de la Universidad Complutense de Madrid, actualmente funcionario del Ayuntamiento, como decía, jefe del Departamento de Control de Vectores, que es un servicio adscrito a Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid desde el año 1994. Responsable técnico de diseño y ejecución de diferentes programas, recursos municipales relacionados con la prevención y control de plagas en la ciudad de Madrid desde el 94. Colabora como docente en otros diferentes escenarios de colaboración científico-técnica con diferentes administraciones, instituciones, diferentes asociación también con la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas, la Asociación Española de Veterinarios Municipales. Bueno, la experiencia. Te damos entonces la palabra, José María. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a ustedes, vosotros, permitir que os esté, por abandonar un ratito el trabajo, que tenéis mucho, importante, y poder reunirnos. Y, por supuesto, a la organización, que organizar esto es complejo y de mucho trabajo, mucho cariño detrás, a los patrocinadores, a los organizadores y a la gente y al Ayuntamiento de Bilbao, porque en el fondo de lo que se trata, la oportunidad que tenemos hoy, además presencial, con todas las ventajas que tiene eso respecto al online, ese tipo de cosas, de poder vernos y de poder discutir aquí o tomando una cerveza luego una tapa, los temas que compartimos y además la cantidad de problemas que probablemente muchos de nosotros hemos compartido, cosas, errores, experiencias buenas, malas, etcétera, pues yo creo que tiene un valor insustituible, y más en este caso con el reto que tenemos, que es la seguridad alimentaria, la salud pública, no es una broma. Y bueno, pues en este sentido aquí tenéis correos electrónicos, páginas web y demás de contacto. Respecto a la página web, nuestro cliente fundamental son los ciudadanos de Madrid, en este caso, pero bueno, a través de la investigación, de los clips, de los documentos que se descargan, etcétera, ya detectamos hace mucho tiempo que el usuario de la página web es mucha más gente, entre ellos profesionales, e intentamos en esa página pues volcar información que pueda ser de interés, incluidos mapas de distribución de plagas en la ciudad, etcétera, etcétera, que aunque hoy vamos a hablar de edificios de la parte interior, y además de un sector concreto, que es el control de plagas, yo creo que eso también tiene una importancia incluso para lo que vamos a hablar hoy. Y que en este sentido os invito a que bueno, pues, la visitéis, descarguéis la información, hagáis las sugerencias que estiméis oportunas y directamente o a través de ellas contactéis con nosotros. El dibujillo de la presentación esta, pues yo creo que ejemplariza un poco el problema que tenemos, ¿no? En primer lugar, la gravedad del problema, porque estamos hablando de animales que, si bien hay incertidumbres, porque pues falta información, no digo datos, digo información y conocimiento sobre los riesgos reales que suponen ahora mismo estos animales, digo ahora mismo en la ciudad, en nuestro contexto y en las diferentes situaciones que tenemos que analizar, porque cada industria alimentaria, cada vivienda, cada problema es diferente y debe ser singularizado en el análisis. Esto es muy importante y muy complicado y costoso, por cierto, pero en todo caso todos tenemos claro y probablemente metido en la parte más profunda de nuestro cerebro que los roedores son animales peligrosos para la salud pública y que han matado a millones de personas en la historia relativamente reciente de la cual existen documentos. Por tanto, esto es un problema y gordo. Y es un problema y gordo que me conviene de vez en cuando resetear. Porque, bueno, yo lo tengo un poquito más fácil porque antes ha habido una presentación muy interesante desde la experiencia y del conocimiento y hay una serie de cosas que quizás se estén perdiendo, se están perdiendo, se ha utilizado la palabra tontería, ¿no? Pues se están perdiendo conceptos muy básicos de lo peligroso que es el mundo, de lo peligroso que es la fauna con la cual convivimos, no ya en una selva tropical que te puede matar algo, sino incluso en nuestro entorno más próximo. Y reflexionar en lo que hemos conseguido, o mejor dicho, han conseguido las generaciones anteriores con mucho esfuerzo, diligencia, trabajo y buenas prácticas, y todo eso que ha costado años se puede perder en poco tiempo. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Y una manera de cuidarlo es trasladar información, resetear y bueno, pues aprovechar, entre otras cosas, estos foros que tenemos. El segundo de los mensajes que lanza ese dibujito es la dificultad del problema. Estamos hablando de animales en los cuales fuera hay frío, hay mucho calor, hay falta de agua, hay falta de alimento, puede haber depredadores, aunque en ciudad eso es un poquito más sutil, y dentro hay comida, hay agua, hay refugio, hay un paraíso para ellos. Y son capaces de meterse por grietas, por orificios, o bueno, sencillamente a través de los envases, de los embalajes, a través de las personas.
aquí se ha citado el vending, pues las personas meten en los trabajos, en los edificios institucionales de trabajo, no ya en una cocina central, sino el típico office que se monta en un edificio, y más en esta época de crisis, en la cual la gente se lleva la comida al trabajo, pues entran pues con los tuppers, con las cositas que llevan, pues entran las cucarachas rubias y otro tipo de problemas, ratones incluso, etcétera. Bueno, nosotros somos un poquito... ¿Esto no pasa? A ver, un momentito. Debería pasar desde aquí. Bueno, yo trabajo como... se ha introducido en una organización de salud pública del Ayuntamiento de Madrid, que depende del Ayuntamiento, es municipal, pero es una estructura un poquito rara, porque nosotros llevamos el tema de plagas, no tanto de inspección alimentaria, de industria alimentaria, colaboramos con el Departamento de Seguridad Alimentaria, que también forma parte de Madrid Salud. Colaboramos también, lógicamente, con otro departamento importante que creo que debe ser citado en este contexto, que es prevención de riesgos laborales. Porque aquí se ha puesto además un ejemplo manifiesto, ¿no? Personas que están en el trabajo sufriendo el problema de plagas. El objetivo fundamental de la seguridad alimentaria, lógicamente, es proporcionar seguridad al alimento que es producido, que es comercializado, que es procesado, que es vendido, que es consumido en un determinado establecimiento, pero hay gente que está trabajando, no está de voluntario, está trabajando, y hay un componente de salud laboral que también tiene que ser tenido en cuenta. Pero los ayuntamientos son organizaciones o administraciones muy locales, muy prácticas, en las cuales las competencias, además legales, les han asignado tareas directas de hacer cosas, y en ese sentido, pues Madrid, bueno, nosotros tenemos licencias, somos operadores de control de plagas, aparte de trabajar en la parte que nos toca de administración. Y en ese sentido he querido trasladarles esto en un doble aspecto, y es, en primer lugar, en trasladarles la opinión, la experiencia, los problemas, la visión y las dificultades prácticas que puede tener, con las salvedades de que somos administración pública, una empresa de control de plagas para solucionar este problema. Y, en segundo lugar, pues trasladarles imágenes, fotografías o información que puedan darle la mayor practicidad posible a esta presentación. Como tenemos poco tiempo, bueno, pues igual, perdonar, pero algunas de las diapositivas las pueda pasar bastante rápido. En todo caso, entiendo que estarán a disposición de vosotros, y cualquier duda o problema, pues podemos más adelante. ¿Cuál es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de la introducción de lo que es el APCC, aunque a lo largo de la mañana otros colegas lo van a desarrollar de manera mucho más precisa, pero el objetivo fundamental, y es reflexionar en qué pinta, qué importancia y en qué situación estamos y cuál es la tarea, y mucha que nos queda por hacer respecto al diseño y mantenimiento de edificaciones para garantizar seguridad alimentaria, y a través fundamentalmente de una serie de ejemplos o consideraciones como son los perímetros, los aislamientos o qué pasa en situaciones interiores. Esto, bueno, es obvio y bien conocido, pero ¿qué es el plan de control de plagas? Bueno, en principio, en seguridad alimentaria creo que tenemos una enorme ventaja, y es que existe una legislación que especifica desde hace muchos años que es necesario que exista eso, y en segundo lugar otro elemento fundamental, y es que mete la palabra plan. Es cierto que la legislación es ambigua, es cierto que, y en el caso que toca a las empresas de control de plagas, es muy extraña. Luego hablaremos de algunas cositas, pero ubica y contextualiza perfectamente esta cuestión. Del anterior dibujito de la rata entrando por un sitio a través de una pared, y de este diagrama podríamos además deducir otro problema que entendemos que es bastante importante, y es pues que esto es un trabajo de especialistas. Los trabajos de especialistas, para bien y para mal, se compartimentalizan, se dirigen en compartimentos estancos, y esos compartimentos estancos es la ventaja, la potencia, pero al mismo tiempo es el punto débil, porque en la medida que luego funcionen de manera integrada y correlacionada, dan potencia y dan viabilidad. Pero si cada uno se dedica a hacer su parte y esas partes no se ponen en correlación, pues tenemos un problema. Y en ese sentido, tenemos claro que el sistema de seguridad alimentaria está vinculado, y además hay un mandato legal y hay una lógica técnica, hacia los sistemas de autocontrol. Esos sistemas de autocontrol que dependen del propio responsable de la instalación, que es el responsable y es el último responsable si hay un problema, una intoxicación, una inseguridad jurídica, una demanda o cualquier otro tipo de problema, son auditados
y además son fiscalizados por la Inspección Oficial de Control de los Alimentos. Y también tenemos claro que existen una serie de cosas, de prerequisitos que de no cumplirse adecuadamente pues ponen en cuestión y hacen inválido cualquier otro tipo de situación de análisis de peligros y riesgos y de gestión de esos riesgos. La formación del personal, la higiene, la gestión de los residuos, evidentemente la disponibilidad de aguas, las condiciones de las instalaciones en cuanto a diseños, mantenimientos, el control de trazabilidad de las cosas que entran y salen, bien en mercancías, bien por personas, etcétera, etcétera, pues son elementos fundamentales. Pero funcionan bien en la medida que se integran. Desde luego, cualquiera que trabaja o tenga mínima experiencia en plagas sabe que si cualquiera de estos prerequisitos falla, especialmente en el caso de las condiciones de diseño y mantenimiento de los edificios, es absolutamente paradigmático. El control de plagas puede estar muy bien hecho, puede tener estupendos cortas y pegas, pero realmente no va a funcionar y nos vamos a encontrar con la situación práctica que antes veíamos en vídeo de animalitos moviéndose por debajo de los sitios, de manera más o menos visible, porque lo dramático del asunto es que muchas veces no se ve, porque son animales pequeños que se esconden. O además porque por falta de apoyo o por incluso pues una dificultad económica o mala praxis en un momento dado, pues alguien no lo busca con la suficiente potencia y cuidado. En esta cuestión de compartir información y de trabajo en equipo, pues tampoco hay que olvidar que cuando hablamos de control de plagas, de plan, estamos hablando de una instalación concreta, pero esa instalación concreta tiene su entorno. Y una instalación es tan segura como el entorno lo es. Evidentemente hay industrias que están en mitad del campo y, por tanto, pues tienen sus posibilidades de aislamiento, pero también tienen sus riesgos, sobre todo, por ejemplo, frente a plagas, frente a animales que viven en ese entorno y que, evidentemente, van a intentar entrar por los puntos débiles de la instalación, sean puertas, ventanas, pasatubos, huecos o mercancías o cualquier otro de los elementos. Ese entorno debe tener a alguien que gestiona las plagas. Si es un medio urbano, puede ser el ayuntamiento, puede ser una diputación. Si es un polígono, puede además haber una serie de elementos comunes. Si es una vivienda, porque muchas industrias o establecimientos que tienen que ver con la seguridad alimentaria, por supuesto, están dentro de comunidades de vecinos. Y en esas comunidades de vecinos hay patios, hay zonas y, bueno, pues lo que ocurre en esos patios, lo que ocurre en los sumideros, porque comparten saneamientos y las plagas entran a través de los saneamientos fundamentalmente, afecta lógicamente al plan de plagas. Por tanto, no solamente se trata de hacer las cosas bien aquí, sino de buscar las sinergias y buscar las colaboraciones necesarias y compartir información y ayudarse. Cuando toca meter el dedo en el ojo, si le toca a la Administración, porque su papel de fiscalización, de inspección, pues le toca. Pero hay que hacer también un trabajo de identificación de sinergias y de ayuda pues muy potente. ¿Por qué hacemos esto? Pues evidentemente lo tenemos claro, porque es un problema de salud. Y además hay un mandato legal muy claro y meridiano en su concepto general. Luego en la parte de detalle pues sí hay problemas. Y esto, por supuesto, puede ser trasladado, aunque en otro contexto, al caso de viviendas residenciales. Hay riesgos en salud por exposición directa a animales, por exposición indirecta, vinculado en este caso sobre todo a contaminación del alimento, pues se ha dicho, por excretas, por pelos, por orinas, mecánico o biológico, el efecto de vectorización, el problema no menor de las alergias y el asma, el problema de fobia, de percepción de pérdida de calidad de vida, que eso es también salud, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, y los muchísimos daños económicos, directos por fuego, por pérdidas, por daños en equipos electrónicos, por ruidos, en algunas plagas, porque el edificio colapsa, como puede ser en el caso de termitas, por el efecto en costes operativos de control, depreciaciones y, fundamentalmente, esto, es que te pone fuera de la ley. Y ponerte fuera de la ley te compromete tu propia viabilidad como negocio, en este caso de producción de alimentos. Y además te pone en una situación que quizá en España, como somos, no se ha valorado en la suficiente medida, y es la inseguridad jurídica. ¿Qué hace una empresa de control de plagas por el cliente que le paga por ello? Pues si le deja al cliente, es decir, si le paga suficiente y le hace caso de los diagnósticos de diagnóstico de situación y recomendaciones y aporta su granito y fundamental de arena, porque en el fondo es el responsable final de la instalación, lo que está haciendo una empresa de control de plaga por su cliente, aparte de mantenerle en la ley y darle seguridad en cuanto a técnica de higiene de los alimentos, es que le está dando seguridad jurídica. Y cuando haya un problema real o de otro tipo, porque alguien pueda presentar una reclamación saboteando un alimento, incluso, o situaciones de este tipo, esta persona va a ser capaz de demostrar documentalmente que está cumpliendo la ley e incluso que va más allá del concepto de cumplir la ley y hace todo lo que técnicamente y administrativamente es posible. Es
es la diligencia debida. Y esto es un aspecto bastante importante, ¿eh? ¿Qué principios o qué elementos fundamentales tenemos? En primer lugar, un elemento muy claro, es que la gestión de plagas está basada en este palabra que es gestión integrada de plagas. Y esto no es una recomendación, es un mandato legal. Quien no lo haga así está fuera de la ley, según la normativa española actualmente, desde hace muchos años, por cierto. Esta gestión integrada de plaga o control integrado de plaga, o bueno, ha tenido varias denominaciones históricas, básicamente es que se analizan los peligros y riesgos. Si hay un peligro, si posible se elimina, si no se gestiona el riesgo, y se analizan todas las variables estructurales y funcionales que tiene el operador, en este caso de producción de alimentos, para evitar que haya plagas. Es decir, no es que no haya plagas, es que evitar que haya plagas, lo cual implicita un ejercicio de visión, de anticipación, y eso lo da el conocimiento y la experiencia. La gente que es experta en plagas va a un sitio y si puede dedicar el tiempo, el esfuerzo y los recursos necesarios, porque eso no sale gratis, con la colaboración del responsable de mantenimiento, del dueño de la instalación, que le permite revisar absolutamente todo, hace lo que se llama un diagnóstico de situación, que por cierto eso es una obligación legal y bien documentado, en el cual proporciona la información crítica al cliente acerca de cuál es su situación y sus riesgos. Por supuesto, si hay una plaga se detecta y en ese caso pues, se hace el plan correspondiente de control que en el caso de las industrias de higiene alimentaria tiene un problema y es que el control es la erradicación, porque el umbral de plaga es en principio 0, independientemente de que se trate de una hormiga, se trate de una rata o un ratón y de las posibles dudas o especulaciones sobre si es vector o transmisor o no de enfermedades. Pero en todo caso es algo que no debe estar, de acuerdo a la normativa vigente. Que algo no esté debería llevar implícito, la pregunta es, bueno, ¿y cómo estoy seguro que no está? Esto es algo que, por ejemplo, la gente que se dedica a auditar cosas lo tiene muy implícito, ¿no? Siempre pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo lo mides? ¿Y esto cómo estás seguro? Pues es un poco una cultura que hay que llevar. ¿Usted no tiene plagas? Bueno, ¿pero por qué? ¿Cómo me lo puede demostrar? ¿Qué esfuerzo ha hecho? ¿Cuánto tiempo ha empleado? ¿Qué técnicas ha utilizado? ¿Con qué frecuencia hace ese tipo de revisión para asegurarme que no está? Y quizá también muy importante, si estuviera en un momento dado, porque las situaciones son dinámicas, entran mercancías, entran personas, se pueden abrir ventanas, puertas y demás, ¿cómo me entero yo lo antes posible que esté? Y cómo tengo preparado un recurso para avisar rápidamente a alguien que está formado, autorizado para comprobar eso, para caracterizar la magnitud del problema, para decidir, en este caso probablemente en colaboración con Control Oficial de Alimentos, qué plan de mitigación se aplica, es decir, en qué medida se puede seguir operando esa cocina o no con total o parcialmente, y aplica un plan lo más enérgico y lo más rápido y lo más seguro también, por supuesto, y autorizado para su control, sea con biocidas o sea con otro procedimiento que pueda ser aplicable al caso. La normativa y la lógica habla de proactividad versus reactividad. Bueno, versus no, más reactividad, porque incidentes hay, puede haberlos en cualquier momento. Hay que prever que pueda ocurrir, por muy bien que esté la instalación, y por tanto hay que prever qué sistemas en primer lugar, de detección por el propio cliente. Es decir, a lo mejor es que una empresa de control de plagas tiene que dar formación al cliente, a ciertos trabajadores clave, por lo menos, para que sean capaces de, si ven una manchita en la pared, sepan que es una cucaracha. O si ven una cosita en el suelo, puedan saber con seguridad, no tienen por qué tocarlos con las manos, se ponen unos guantes, lo tocan, cogen, lo meten en un bote, uy, esto puede ser un excremento de rato a ratón, voy a avisar corriendo, no lo barro y desaparece. Y el de plagas se entera cuando le toca la siguiente revisión un mes más tarde, si es que llega un mes o no más tarde, ¿de acuerdo? Bien. Es una actividad sujeta a normativa, tanto de higiene alimentaria, que es bastante, pese a sus pequeños problemas, a servicios biocidas y a prevención de riesgos laborales. Respecto a servicios biocidas tenemos un problema, y es que la normativa española, que es la de la Unión Europea, regula el sector de control de plagas no por el hecho del trabajo que hacemos, sino por la herramienta que utilizamos. La normativa se refiere a servicios biocidas. Esto de entrada ya implica una cosa muy curiosa, y es que si uno se dedica a plagas y utiliza un aspirador, una vaporeta o una máquina de calor, no necesita ningún tipo de registro. No necesita ningún tipo de certificación profesional. Lo único que necesita pues, pagar los impuestos y la normativa sobre trabajo y ese tipo de cosas, lo cual es bastante curioso, ¿verdad? Y es un problema, porque la seguridad alimentaria no depende de la herramienta que utilices en un momento dado. Depende del conocimiento para poder
hacer todo ese tipo de procesos que estábamos avanzando, de poder diagnosticar, de poder evaluar, de poder dar consejos, de poder asesorar a un cliente o a un ciudadano en otro contexto que no sea seguridad alimentaria. Por tanto, es una actividad profesional y esto sí que está perfectamente regulado si utilizas biocidas, porque necesitas estar dado de alta en un ROESB, necesitas una normativa sobre almacenes, sobre vehículos, sobre procesos de trabajo, sobre diagnósticos, sobre certificados. Los trabajadores de control de plagas tienen que estar certificados y ahora hay un nuevo proceso legal en el cual la certificación no es un curso de 20 o 25 horas como hace años, sino que es una formación potente, muy potente. Es una actividad sujeta al estado de arte científico-técnico, es decir, el conocimiento fluye, es dinámico, la gente investiga, quizás investiga en este tema menos de lo que se debería, pero bueno, hay avances y por tanto hay que mantenerse al día de la información, como es lógico. Es una actividad dinámica flexible. Tú tienes que, lógicamente, estandarizar y protocolizar y normalizar procedimientos, no puede ser de otra manera, cuando además tienes que trabajar para un sistema que así está diseñado, pero hay que ser lo suficientemente dinámico y flexible y abierto para adaptarse a las muchísimas situaciones y partiendo de la base de que cada caso, cada cliente es un mundo diferente, pero así todo pues hay circunstancias dinámicas, ¿vale? Y es una actividad documentable y trazable, lo cual tiene, entre otras cosas, un problema de cómo hacer esa documentación, qué considerar válido o no válido, ahora hablaremos, y el trabajo que lleva añadido detrás, tanto para el cliente, en este caso el operador de alimentos, como para la propia empresa de control de plagas, que tiene obligación de documentar y de procesar mucho papel, lo cual es trabajo y, por tanto, también es costes, que tiene que repercutir a su cliente, como es normal, o se supone, porque si no, difícilmente uno puede pensar que se está haciendo bien. Y hay otro concepto, el concepto de sostenibilidad ambiental, que lógicamente afecta a todo. Problemas, magnitud y complejidad del reto. Los cambios en las actividades relacionadas con la higiene alimentaria, no ya en que ahora se coman insectos, sino donde se come, en el trabajo, en la calle, en numerosas situaciones en las cuales las barreras, los límites, los estándares que durante muchos años ha existido en este negocio de la seguridad alimentaria, pues están cambiando y obligan a resetear. Y muchos de estos cambios son imposibles de parar, uno tiene que adaptarse a las circunstancias. ¿Cómo? ¿Y cómo no perder lo ganado hasta la fecha? Pues eso es un poco el reto que nos toca, ¿no? Los cambios sectoriales en el mundo de las plagas. ¿Qué es plaga? ¿Qué es vector? Bueno, pues más o menos, ahora veremos algunas cositas, pero ya no se puede hablar de plaga, se habla de animal urbano. Lo que ocurre es que un animal urbano puede ser perfectamente tolerable en un determinado contexto, dentro de una alcantarilla o en la calle, si no es una rata, puede ser un ave, etcétera. Puede ser tolerado en un determinado número o concentración, porque si no, a partir de ese momento se pueden producir daños. Y luego, cuando hablamos de interiores, pues ya los límites de tolerancia son ya mucho más pequeños, y si hablamos de industria alimentaria son cero, técnicamente cero, lo cual pues es bastante complicado, porque además la percepción ciudadana respecto a los animales también ha cambiado. Es cierto que hay gente que no le gusta que las ratas sean controladas. Hay gente que incluso promociona la adopción de ratas. Meteros en Internet, poner varias teclas y veréis. ¿Cómo combatir esto? Pues esto hay que combatirlo, porque una cosa es las distintas percepciones que pueda tener el ciudadano respecto a cómo cohabitar con animales, las percepciones reales y no reales del riesgo. Luego llegará la Administración y dirá, o analizará las circunstancias y dirá, hasta aquí hemos llegado, esto es lo que hay que hacer, por esto, lo otro. Son decisiones complicadas, son decisiones incluso valientes en algunos casos, pero para eso se supone que está la Administración y que tome esas decisiones. Pero esas percepciones que permitirme que utilice la palabra tóxicas, porque son peligrosas. Es decir, yo no vacuno, yo no se controle las ratas, vamos a tolerar que haya cucarachas porque son animalitos de Dios, etcétera, etcétera, pues realmente son bastante complicadas. Luego, el tema del control de seguridad alimentaria, pues lógicamente no es lo mismo en una industria tecnificada, en una industria en la cual existe un sistema de control de calidad y existe el apoyo de asesorías, etcétera, etcétera, pues que en un bar pequeño. Y eso plantea un problema que, bueno, yo creo que puede ser objeto de debate luego, porque les adelanto que uno de los objetivos, no ya tanto mío personal, sino de los otros ponentes, es fundamentalmente generar debate. La organización ha dejado mucho tiempo al final para que podamos reflexionar y buscar y aportar soluciones, si es que se nos ocurre alguna, que nos podamos llevar a nuestra casa o trabajo, y por eso, pero evidentemente no es la misma situación, lo cual no quiere decir que no se haga. El tema es cómo se hace. Con qué hitos, es decir, con qué secuencia temporal, o con qué, pero hay que llegar a la misma solución, porque hay mucha gente que come en este tipo de establecimientos pequeños y también tiene derecho a ver protegida su salud. Los operadores de control de plagas son profesionales.
¿Se puede hacer uso doméstico de insecticidas en una instalación de seguridad alimentaria? Yo creo que no. Es que yo creo que es ilegal, pero que también aquí hay debate. Porque si se vende para ciudadanos es que es más seguro y, por tanto, si es más seguro, ¿cómo no se va a poder utilizar por el propio usuario? Pues no, porque está autorizado para uso doméstico, no para uso profesional, y eso tiene sus implicaciones legales y técnicas muy potentes detrás. Y está la responsabilidad jurídica. ¿Por qué se va a permitir que una persona compre un insecticida y utilice para cucarachas? Esa persona, además, va a comprar el insecticida, pero no va a analizar seriamente qué está pasando para que haya cucarachas, ni tiene el conocimiento para detectar los focos de cría o para tomar ciertas decisiones que tiene que tomar como operador de inventario. Y luego pues tenemos el problema de los costes. Porque todo esto está muy bien, pero todo cuesta dinero. Mantener una instalación libre de plagas es hacer las cosas bien desde el principio, es tener una instalación razonablemente mantenida, pero es, por ejemplo, hacer muchas revisiones e inspecciones. Y eso, pues, o se paga o se hace. ¿Cuánto cuesta un diagnóstico de situación? Las empresas de control de plagas muchas veces son pagadas, a mí me da la impresión, por los tratamientos que hacen. Ha habido un cambio de paradigma brutal, que en el caso de seguridad alimentaria es claro, es decir, recordar antiguamente que si un local no era desinsectado cada 6 meses o cada X tiempo, se consideraba insalubre. Ahora no. Ahora la política es, usted tiene que garantizar, como propietario de este local, que este local ni tiene plaga ni se le espera, y tiene que tener un mecanismo que le permita, con ayuda profesional, que asegurarse de eso. Ahora, y si tiene un problema, soluciónelo. ¿Vale? Pero esto implica costes y esto es complicado. Bueno, ¿dónde está la información y el conocimiento? Pues en primer lugar en los libros. Y hay libros muy buenos, de plagas generalistas, de plagas visionarias como este de 2014 que adelantó cosas y tal. Este es descargable en la web, por cierto. Y hay libros de plagas muy buenos que tienen capítulos sobre, o son monográficos sobre el tema de alimentación y que por tanto es necesario revisar y tal. La gente que manejamos plagas, pues naturalmente lo tenemos que leer porque es nuestra obligación. Incluso algún libro curioso porque este es para detectar trozos de insectos. Y entonces cuando aparece un ala, una pata, un tal, cuando hay una denuncia, cuando hay una reclamación incluso, o parte del control de calidad, pues este libro es muy interesante porque ya les adelanto un problema, y es que si no identificas al insecto con nombre y apellido, está muerto, no sabes qué hacer, porque no conoces cuál es su biología, su ecología. Hay insectos que son específicos de ciertos alimentos, hay insectos que vuelan y otros que no, y son muy parecidos. Hay insectos que son capaces de moverse una distancia y otras menos. Hay insectos que perforan alimentos y otros no. Hay insectos que son capaces de perforar ciertos tipos de envases alimentarios y otros no. Y entonces tener esos datos es fundamental, incluso hasta para defender a un cliente, si es que el insecto venía de dentro del envase o es que ha perforado el envase y ha salido. El resultado es el mismo, y es que alguien ha comprado un alimento y dentro del envase había un insecto, pero el origen del problema, la trazabilidad del problema y, por tanto, la adopción de medidas, incluso las reclamaciones legales que pudiera haber, son totalmente diferentes. Otra fuente de conocimiento muy interesante, y en esto estamos hoy, por ejemplo, es en compartir información, en buscar sinergias con sectores. Esto es complicado, porque cada uno tiene tendencia a trabajar en su contexto, pero este trabajo, que es muy complicado de hacer, que requiere dedicación y esfuerzo, es muy importante, porque mucha información muy práctica sobre plagas deriva de lo que puedas compartir con gente que tiene problemas parecidos a los tuyos. ¿Cuáles son las plagas de alimentos? Pues teóricamente todas. Cualquier animal que entre a una instalación se acerca a ella, merodea en ella, es un problema potencial o real si llega a entrar. Lógicamente, cucarachas, esto es periplaneta americana, mosquitos, esto es cules, normalmente relacionado con depósito de agua fecales y otros problemas pueden surgir. Garrapata normalmente vienen de interior, salvo que vengan en algún tipo de elemento que se mete en el roedores, tanto rata negra, rata gris como los ratones. Toda la inmensidad de insectos que están relacionados con el campo, con la agricultura o con las distintas fases del proceso de los alimentos que pueden aparecer en un momento dado, que antiguamente se toleraban, pero hoy no. Y luego lo que llamamos los animales invasores ocasionales, tanto artrópodos como aves, mamíferos, etcétera, que en circunstancias concretas, cuando se da la oportunidad, cuando hay frío, calor, o y que en el caso de una industria alimentaria es sumamente atractiva para ellos, y que son muy pequeños, y que vuelan, y que tal, pues pueden entrar, y que cuando entran lo hacen normalmente, además, de manera en masa. Y esto puede producir un problema. Por tanto, el concepto de plaga es un concepto amplio, que es extremadamente amplio en el caso de industria alimentaria. Puede definirse como cualquier animal que está donde no debe. Por supuesto que puede producir daños, que puede producir riesgos en salud, etcétera, etcétera, con los cuales a veces no son plagas, simplemente cohabitamos. Es un concepto espaciotemporal. Es decir, un animal, ya no en interiores, pero en espacios municipales, puede ser plaga en un determinado sitio, en un determinado momento, ventana de tiempo, pero no necesariamente en otro.
Y, sin embargo, tanto la legislación, tanto el posible uso de biocidas frente a ellos, como el concepto ciudadano que tenemos en general, pues no es exactamente ese. Se ha hablado de moscas, pues moscas hay muchas. Estas son algunas de las moscas diversas que pueden aparecer en un local o en una industria alimentaria. Desde moscas que sencillamente vienen del exterior porque puede haber un río o encharcamientos externos o internos, cuidado. Hay moscas que tienen que ver con procesos distintos de fermentación de alimentos de distintos tipos, moscas que tienen que ver con cadáveres. Se supone que animales, en viviendas a veces es un problema humano, desgraciadamente, pero que tienen que ver con animales como como gatos, palomas o otros pequeños animales que se meten en la instalación, que mueren dentro de la instalación y que el primer indicio es que huele raro o que fundamentalmente empiezan a aparecer este tipo de moscas, que son la primera fase de los insectos que destruyen los cadáveres. Bueno, pues cada una de estas moscas requiere una identificación porque te lleva a un problema diferente, que puede estar dentro, que puede estar fuera, etcétera, etcétera. Esta mosca es sumamente interesante. Es la mosca de los filtros, de los drenajes, Sicoda. Es una mosca que aparece sistemáticamente cuando aparecen problemas de conservación de arquetas, de canaletas, de pozos de saneamiento, de cámara sanitaria bajo forjado, y que si aparece, pues hay que inmediatamente llamar a un pocero, porque detrás de esta aparecen las cucarachas, aparecen las ratas, aparecen mosquitos, y aparecen problemas muy graves. Esta ya en sí mismo es un problema bastante grave cuando aparece en una cocina. Tener en cuenta que la normativa española sobre biocidas es muy estricta y prácticamente impide la utilización de insecticidas y rodenticidas en interiores o en sitios donde pueda haber contaminación de alimentos. Aquí también tenemos incertidumbres, ¿vale?, de interpretativas. Pero, por tanto, el plan es este. El plan es que no entren. Y el plan que no entre no es un ejercicio solo de la gente de control de plagas. Los profesionales de control de plagas son una herramienta clave en la medida que es capaz de aglutinar todo este conocimiento multidisciplinar y trasladárselo al cliente y hacerle ver que una rata vive normalmente en los colectores municipales. Ahí se tolera un cierto número de ellas, aunque se controlen mediante el uso de cebos en los pozos o directamente en los colectores y demás. Ahí el uso de rodenticidas, con sus limitaciones y problemas, es mucho más amigable y es mucho más fácil y es muy efectivo si se utiliza bien. Pero la rata no es tonta y, lógicamente, va a buscar puntos, en este caso las acometidas, mejor o peor enfoscadas o conservadas, va a poder acceder quizá a cámara sanitaria bajo forjado. Lo que hay aquí es el suelo de una cocina, y las ratas llegaron a la cocina, pero saliendo en primer lugar por aquí, por estas tuberías, que se ve la huella de la grasa de la rata, cuando ha salido a la cámara bajo forjado. Y hace madrigueras, está calentita, tiene agua y le llega la comida, que le llega por los sumideros. Normalmente los sumideros llega mucha comida de las cocinas. De esa situación, la rata es capaz normalmente, a través de los bajantes sanitarios, si no están bien sellados y acabada la obra, etcétera, pueden salir a los falsos techos. A veces no hace falta luz ultravioleta, estos son orines de rata. Estos son excrementos de ratas en un falso techo y del falso techo a la cocina. Entra, sale, luego se queda a vivir ahí, porque anidan en la cocina, y entonces ya tenemos el desastre, porque una rata paseándose por una cocina, defecando, soltando pelos, orina, etcétera, es una catástrofe desde el punto de vista sanitario. ¿Es infrecuente eso? Pues no lo sé, yo veo bastantes. Entonces, ¿cómo se llega a esa situación? Pues esa situación se llega porque llegamos tarde, porque el problema de plagas empieza en la mesa de diseño de los ingenieros y arquitectos, que deberían, aparte de cumplir la normativa del Código Técnico de la Edificación, la normativa específica de plagas, de higiene alimentaria, pero que se refiere sobre todo a paramentos y a cosas que se ven, no tanto a lo oculto, es donde empieza el problema. Cómo el conocimiento que le pueda llegar transmitido e incluso en forma de un pliego de condiciones técnicas de construcción, porque el voluntarismo está muy bien, pero si no está escrito y no es obligado, la obra se hace con el menor dinero posible, se controla muy mal, se recepciona fatal, y entonces el cliente de la industria alimentaria, suponiendo que es nueva, se encuentra con un problema ya de origen cuando ha pagado un edificio y tiene un problema que luego es muy difícil de solucionar y, si cabe, muy costoso, ¿vale? Pues hacer todo ese proceso inverso es, yo creo, la tarea y el reto que nos queda. Y es donde realmente se puede avanzar de manera más espectacular en los próximos años. Es lo verdaderamente sostenible, es lo que verdaderamente garantiza que pueda hablarse de gestión integrada de plagas. Todo lo demás son cuentos y el papel soporta todo. Y aquí hay que tener cuidado, no engañarse, porque estamos gestionando la seguridad alimentaria a base de autocontrol y a base de documentación, y esto es bastante peligroso en ciertos contextos. Bueno, pues esto es lo que ocurre en una cocina cuando entran las ratas.
acaban haciendo esto, anidando, aparte de roer y destruir materiales y los evidentes riesgos en salud, acaban anidando en marmitas, en mesas calientes, y de aquí hay que sacarlas, y hay que sacarlas con urgencia. ¿Cómo se saca una rata de aquí? Bueno, ¿podemos utilizar cebos? Miramos la ficha de datos de seguridad. La cocina, tal, bueno, es una emergencia, tal, se pone un plan de mitigación, se cierra la cocina, tal cual, una caja portacebo. Porque la ley dice que en interiores los rodenticidas tienen que ser puestos en caja portacebo de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tarda una rata a entrar en una caja portacebo en una cocina cuando lleva tiempo comiendo en esa cocina, está acostumbrada a otro tipo de dieta y además incluso tiene comida escondida en sus refugios? 10, 15 días. ¿Podemos esperar 10, 15 días? ¿Come la rata el cebo? ¿Va a morir después de varios días? Va a morir varios días. Es decir, las opciones que hay en el siglo XXI para controlar ratas cuando aparecen en estas circunstancias son muy complicadas. Y tienes que además utilizar trampas, o utilizar cualquier otro... Perdonad la imagen, esto es una trampa adhesiva. Esto no es habitual que las ratas caigan en trampas adhesivas, ¿eh? Lo normal es que se depilen, pero que es otra cosa. Pero bueno, en este caso eran crías y cayeron y demás. Bueno, estos son fotografías. Voy un poco rápido porque me enrollo mucho para que vean fotos. Son fotos de roeduras y tal, Bueno, el problema de los ratones, que ha sido citado, gravísimo, porque los ratones defecan y estercolan de una manera importante. Se ha citado el hantavirus. El hantavirus es un patógeno de cuidado, es un patógeno respiratorio, no es de contaminación de alimentos, es por la inhalación de restos desecados de estos pequeños excrementos. Y esto es un problema incluso laboral, más que de... La rata negra ha sido citada, en Madrid la hemos descubierto hace poco, este mapa todavía no está publicado, de código postal, pero este animalito no entra por la alcantarilla, entra fundamentalmente por la vegetación. Por lo tanto, las concesiones a la estética en cuanto a árboles, arbustos y ese tipo de cosas, en un parque bien, y así todo con determinado tipo de plantaciones para evitar problemas, pero en una industria alimentaria las justas y necesarias. El problema de las palomas ha sido citado también, ya esto es un coche un poco perjudicado, pero el problema de las palomas es cuando entran en cámaras sanitarias, afectan al sistema de climatización, esto es un tubo de bajo cubierta, de aire acondicionado, o están en instalaciones, que esto puede ser una cocina, puede ser una habitación, puede ser otra cosa, pero en estos elementos de proximidad, el riesgo relativo a plagas está vinculado a proximidad. Esto es otro escenario un poco más doméstico en algún caso, pero bueno, estas son, hemos visto antes alguna foto, ¿no? Los problemas que puede llegar cuando la falta de higiene y de sentido común o a veces las patologías, porque estos son síndromes de Diógenes, que esto es otra historia, diferente. Se supone que esto en industria alimentaria no debería darse. En industria alimentaria, en el peor de los casos, estamos en la otra situación, es decir, en la guarrería, ¿vale? Que la guarrería tiene que ser reseteada. Usted no puede seguir operando en estas condiciones, no es capaz, y si sigue seguir, pues hay que limpiar todo, desarmar todo, y luego ya veremos los insecticidas, porque en esas condiciones sí funcionan los insecticidas. Aplicados así, no. Esto es un ejemplito de lo del insecto este que entra. En este caso entraba por un dispositivo de estos de electrocución de insectos interiores, esto era una cocina, y entraron a través del falso techo porque la luz les atrae. Entonces, este tipo de elementos, aparte de que legalmente haya que ponerlos, están fenomenal, pero hay que tener prudencia porque en muchas ocasiones tienen la capacidad atractiva potente y tal. Bien, ¿qué normativa tenemos? Pues en higiene alimentaria la conocéis perfectamente. En vectores ya hemos avanzado el problema que, desde mi punto de vista, es importante, de que solo regula cuando usas biocidas, Y recordar que existen dos normas, sobre todo esta última, que es la europea, 16636, que habla de servicios de control de plagas y que yo recomiendo que consultéis, que miréis muy bien, porque es una referencia muy importante. Esta norma une la 2008, que se incorporó al Real Decreto 830, creo que fue un punto muy, muy importante de avance de lo demás. Bien, todo esto un poquito más o menos lo hemos hablado, es decir, se empieza por un contrato, un análisis de reparto de responsabilidades y roles, un análisis de peligro, diagnóstico de situación, diagnóstico de plaga, etcétera, etcétera. Si tenemos algún... Bueno, esto lo podríamos ver más o menos así, perdona, no tenemos tiempo, porque si en el debate podemos luego avanzar, pero que quede claro que tiene que haber una empresa y un control profesional que el cliente acepta y, lógicamente, supervisa porque le está pagando y no es ajeno, ni mucho menos en responsabilidad, que se parte de un diagnóstico de situación basal o cero, que en base a ese se hace un plan de actuación que implica medidas ambientales, monitorización, lo de tratamientos preventivos, entre comillas, porque es técnicamente ilegal.
Otra cosa es que se hagan tratamientos planificados en situaciones de plaga que normalmente dentro de la industria alimentaria no hay. Por lo tanto, los tratamientos biocidas cuando se hacen son siempre correctivos. Bien porque lo detecta en las revisiones el técnico que interviene o bien porque el cliente avisa. Y un cliente formado avisa mejor y más rápido, ¿vale? Y en función de eso se toman decisiones y en todo caso se resetea. Se resetea el diagnóstico de situación, se resetea periódicamente el plan de actuación, etcétera, etcétera. La frecuencia de reseteo depende del nivel de problemas que tengas y de la gravedad de la instalación o del análisis de riesgo, etcétera, etcétera. Esto es una manera de gestionar avisos. La documentación. ¿Qué es un plan de plagas? ¿Qué documentación es necesaria? Probablemente cada inspector, cada pueblo o municipio, cada comunidad autónoma y el país pues tenga un criterio o opinión diferente al respecto. Yo creo que es otra de las cosas que debería normalizarse. ¿Qué documentación y con qué contenidos mínimos y con qué periodicidad o caducidad compone las diferentes fases de la documentación que requiere luego el auditor o el experto en inspección oficial de alimentos para este tipo de temas? Bueno, voy un poquito rápido. Con biocidas, quedaros con una idea fundamental. Los biocidas son una herramienta fundamental. Como son productos químicos, están en el lado negativo de los asuntos, tienen una mala percepción. Pero en mi opinión particular, como persona que trabajo en salud pública, en una administración, pero también como persona que tiene que solucionar problemas de plagas, es que los productos que tenemos ahora son infinitamente más seguros que los que tuvimos hace 20 años. Se utilizan en infinitamente cantidades más pequeñas y de manera mucho más amigable, tanto personal desde el punto de vista laboral, como para el cliente, como para el medio ambiente que se utilizaban. Y de esto se encarga la normativa, la Unión Europea y ese tipo de cosas. A veces incluso hasta el esperpento, me atrevo a decir. Pero que requieren usarlas en condiciones adecuadas. Si hay limpieza, si hay un buen diseño, si hay una colaboración del cliente, si hay una actividad funcional adecuada, estos productos funcionan. Si no, es que no pueden funcionar. Incluso en ese contexto podría hablarse de peligrosidad de uso. ¿De acuerdo? Tener en cuenta además que ha cambiado la normativa, ahora hay un reglamento activo y ese reglamento especifica pues qué tipo de plaga puede ser controlada y las condiciones precisas. Es el modelo americano de la EPA de hace bastantes años. Eso es muy ventajoso. También tiene ciertos inconvenientes porque si aquí hay incertidumbres, que también las hay, y problemas, eso se traslada luego a los operadores de control de plagas y al cliente como incertidumbre y demás. Bueno, estas son distintas soluciones de cebos. Ha habido un cambio normativo importante con los rodenticidas, los CMRs. Luego, si eso en el debate hablamos. Hay distintas formulaciones, esta es una de las más usadas, tipo bloque, pero hay distintos tipos y, bueno, pues hay que adaptarlas a circunstancias siempre y cuando se cumple el primer requisito y es que la ley permita usarlos. Y, lógicamente, bajo criterios de proporcionalidad y tal. Se colocan en cajas portacebos, esto es en alcantarillado, hay cantidades mínimas, máximas además, se fijan. En exteriores siempre son cajas portacebos que tienen que estar fijadas, etcétera, etcétera. En los últimos años nosotros estamos teniendo algunos problemas en zonas exteriores y se están buscando soluciones de cajas externas porque normalmente no se han utilizado. Ojo con esto, El cebo, por supuesto, tiene que estar fijado, no suelto. Y además pues hay que tener cuidado con este tipo para que el producto no salga al perímetro. Bueno, estos son ratas. José María, 2 minutos, como mucho. Sí, fumigantes. Bueno, el código de edificación. Los sistemas de información, es muy importante una ciudad que tenga un sistema de información. Hablamos de edificios y, por tanto, de problemas interiores, pero hay contextos. Este es un mapa de cucaracha americana. Están publicados los mapas en la página web. Si tenéis curiosidad, pues podéis. Y en un futuro serán dinámicos, de manera que se puede interactuar con el mapa y obtener retornos de información. El problema de los planos es muy grave, porque no suelen haber, no están ajustados a la realidad, etcétera, y nosotros estamos haciendo experimentos a ver si somos capaces de integrar esos planos en el sistema de información, pero todo esto es un trabajo bastante enorme. El plano es una obligación que lo dé el constructor, que se mantenga actualizado, y es una herramienta básica para el operador de control de plagas que tiene que revisar la instalación y que, lógicamente, tiene que incluso ubicar o fijar o marcar elementos de control, de monitoreo en ese tipo de plano a disposición de la inspección. Bien, la vulnerabilidad de plagas, la humedad. La humedad es muy importante, ¿vale? Aquí tenéis algún ejemplo, cámaras sanitarias bajo forjado y entonces problemas de moscas, de mosquitos, de cucarachas, de ratas y de este tipo de moscas en muchas ocasiones obedecen a problemas que existen aquí abajo. Se ha dicho si son las moscas problemáticas, pues las moscas estas en concreto vienen de esto. Esto es una cocina, esto es el forjado y esto es el suelo, y esta masa de aquí de barro negro purulento son la mezcla de residuos fecales y de alimentos que salen de los sumideros, de las marmitas. Sí, acabo.
cómo se construyen los falsos techos, falsas paredes. Una cocina debería ser un bloque perfectamente aislado y los edificios no lo son. Los edificios se entregan ya con plagas, esto es lo que ocurre dentro del proceso de... Bien, vamos un poquito. Ubicaciones. La ubicación en algunas ocasiones puede ser más o menos, pero en otras ocasiones es urbana y en otras ocasiones está totalmente abierta. El tema de los vending lo dejamos, si tenéis curiosidad ahora al tema, produce muchos problemas, porque además se ubican en zonas que no estaban diseñadas específicamente para el almacenamiento de alimentos, iluminación, basura. ¿Qué pasa con los animales urbanos de alrededor? Tanto palomas, gatos, los gatos va a ser un problema de futuro importante, las palomas, las ratas, cucarachas. Un ejemplo extremo de cómo proteger un edificio es protegerlo en los cimientos. Esto es termitas. Esto se hace en Francia, que son de declaración obligatoria y se hace. El tema de la vegetación, retirarla de los edificios. Parámetros externos, bien recibidos, sellados. Todo este tipo de concesiones a la estética son bastante peligrosos desde mi punto de vista. Hay que ir a lo práctico. El sellado de edificios correctamente, sellado de puertas y ventanas. Todo esto no sale gratis, Esto es un esfuerzo de inspección, de mantenimiento, el sellado de pasatubos, el sellado de las canaletas. Aquí tuvimos un problema de ratas graves, entró desde el exterior a través de las canaletas directamente a la cocina. El alcantarillado de saneamiento, mantenerlo en buenas condiciones. Esto es una cometida. Hasta aquí es público, de la cometida para adentro es privado. Maneras diferentes de hacer tratamientos insecticidas. En el alcantarillado es mucho más amigable y es mucho más fácil tratar. El interior todo es mucho más complicado. De todas maneras existen, insisto, los profesionales de control de plagas saben cómo tratar este tipo de instalaciones. Acabo enseguida. 2 diapositivas. Esto es por una cucaracha que no ha sido citada, pero es nueva, Periplaneta australiensis. La descubrimos este año por una denuncia de una empresa de control de plagas que tuvo el buen criterio de comunicarlo. Entonces, pues se hizo una serie de perímetros de seguridad, se mandaron cartas y se revisaron tanto el alcantarillado público como las líneas de metro, porque esto estaba en un local técnico a 15 metros bajo el suelo, en una zona de Madrid muy complicada porque hay mucho complejo de alimentación, de tal. Esto es una cámara bajo forjado de una cocina. Problema de ratas que obligan a abrir, a revisar los saneamientos, y aquí está el problema, no está ahí afuera. Ratas en falsos techos, en diversas situaciones, los sumideros, es muy importante. Parámetros internos, el tapar y sellar muy bien y construir. Antes he hablado del pegote de cemento, esto es el pegote de cemento. Bueno, situaciones un poco interiores de higiene muy malas. Si os agacháis debajo de las cocinas, pues está la grasa, las acumulaciones. Estos son los problemas de plagas, ¿no? Los biocidas no hacen milagros. Pero cuidado, hay cocinas que pueden estar razonablemente limpias y tener problemas de plagas importantes, sobre todo la cucaracha rubia, ¿vale? Y nada más, me enrollo mucho. Perdonar. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Y disculpa, pero el tiempo, si no, no nos permite. Damos paso a la siguiente ponencia, a nombre de Iván Ludeña. A ver, esto. La siguiente ponencia, control de vectores en la industria alimentaria, en el plan APPCC, nos lo va a dar Iván Ludeña Pérez Higueras, jefe regional de Eurofins Análisis Alimentarios de Madrid. Iván es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster en Calidad Total por la Universidad Carlos III. Ha desarrollado diversos puestos relacionados con la seguridad alimentaria y con el tema, técnico de calidad en Ser Unión, ELIOR, técnico de calidad de producto de proveedores Ser Unión, actual jefe regional de Eurofins y Análisis Alimentarios. Muchas gracias a todos, buenos días. Quería agradecer tanto a la organización, a la Asociación de Veterinarios Municipales como a Juan Carlos por contar conmigo, agradecer al Ayuntamiento de Bilbao, agradecer a VAS, porque gracias a ellos tienen lugar estas jornadas. Y vengo a hablar y a contar un poco el punto de vista tanto de un consultor, de un departamento de calidad y desde el punto de vista de la auditoría en cuanto a cómo se trata el plan de control de plagas en el plan APPCC. Posteriormente
quiero contar un poco la situación actual. Sé que va a generar debate, sé que va a haber gente que no esté del todo de acuerdo, pero bueno, es la situación que nos encontramos en términos generales en muchas consultorías y en muchas auditorías e inspecciones. Vamos a contar un poco cómo creo o creemos que debería de ser el control de plagas en la PPCC y vamos a sacar un poco conclusión de todo esto. Mirad, yo creo que a todos nos suena esto, ¿no? El plan APPCC, el sistema de autocontrol, está basado en una serie de pasos, pero que tiene que haber unos planes generales de higiene previos, unos prerequisitos. Bueno, pues bien, ahí parece que está escondido el plan de control de plagas. Yo siempre digo que el plan de control de plagas es el hermano pobre o el hermano lejano de todos los planes generales de higiene. Es como el que está ahí, el que, bueno, pues esto lo lleva el dueño de la instalación o esto lo lleva la empresa que contrato y yo no tengo absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Pero fijaros, el plan de control de plagas está interrelacionado con el resto de planes generales de higiene, ¿no? Si yo no llevo un buen mantenimiento, como se ha ido contando al principio, me va a afectar en mi plan de control de plagas. Si yo no tengo unas buenas prácticas de manipulación, creo que me va a afectar en el plan de control de plagas. Igualmente, si no formo a mi personal, igualmente, si no gestiono de manera adecuada los residuos, si no hago un seguimiento de mis proveedores y si no tengo una trazabilidad, hemos contado, o han contado los anteriores ponentes, que los proveedores pueden provocarnos la presencia de plagas a través de las mercancías y de los productos que entran en nuestras instalaciones. No hemos hablado del plan de control de agua aún, pero ¿qué ocurre con esos depósitos intermedios, esos aljibes que están mal mantenidos, maltratados, ¿no? Y se me olvidó poner aquí el plan de trazabilidad, pero como decía, creo que también es importante a la hora de saber trazar de qué mercancía ha podido entrar en nuestra instalación. Quiero recordar un poco los principios de la PPCC, ¿no? Consiste en identificar peligros biológicos, físicos y químicos, determinar puntos de control crítico, establecer límites críticos para cada punto, vigilar, monitorizar, establecer acciones correctivas para cada punto. Aquí siempre me gusta hacer una pequeña parada, ¿no? Muchas veces llegas a una auditoría, llegas a una inspección y ves, ostras, pues he tenido presencia de roedor, ¿no? Vale, ¿cuál es la acción correctiva que has tomado? Bueno, pues he llamado a la empresa de control de plagas, me ha hecho un tratamiento y ya está. No, eso no es una acción correctiva, eso es una corrección. He corregido un problema, pero nadie se ha preguntado o nadie se pregunta por qué he tenido esa plaga. ¿Cuáles son las causas que han provocado el que yo tenga esa plaga? ¿Es un tema de mantenimiento, es un tema de instalación, es un tema de limpieza, es un tema exterior? No lo sabemos. Si no sabemos la causa, es imposible hacer una acción correctiva, porque una acción correctiva no ataca al problema puntual, ataca la causa que ha generado el problema. Si no, estamos hablando de corrección. Establecemos procedimientos de verificación y documentamos. Bien, yo creo que es importante también resaltar que la PPCC, estamos todos de acuerdo, que es un sistema preventivo, ¿no? No es un sistema correctivo, sino que va buscando siempre la prevención. La situación actual, vamos a enumerarla y luego posteriormente vamos a ir punto a punto, es que hay confusión sobre la responsabilidad del plan de control de plagas. Desconocemos el contrato, o los operadores desconocen los contratos, no aplicamos los principios de APPCC en el control de plagas. Los certificados que emiten las empresas de control de plagas son poco claros y difíciles de interpretar. Hay muy poca comunicación entre el cliente y el proveedor. Insisto, fijaros que estoy hablando de proveedor, que esto también parece que nos olvidamos. Las empresas de control de plagas es un proveedor y como tal tiene que estar sujeto a homologación y como tal tiene que estar sujeto a evaluación y seguimiento. Muchas veces nos olvidamos, pero luego te viene una certificación IFS y BRC y te lo recuerda, por ejemplo. Pero las empresas muchas veces se olvidan que la empresa de control de plagas es un proveedor más. Hay poco seguimiento de las acciones tomadas, monitorizaciones insuficientes,
y la empresa desconoce qué documentación es la que tiene que solicitar a la empresa de control de plagas. Bien, la responsabilidad. El edificio no es mío, porque soy una empresa de gestión de restauración colectiva y el edificio es del colegio, es del ayuntamiento o de la Consejería de Educación. Vale. O sí, es mi establecimiento, pero yo tengo contratado una empresa de control de plagas, por lo tanto ella es la responsable. Pues no. El responsable siempre de cualquier plan general de higiene es la empresa operadora, es el operador económico. Otra cosa es que tengamos, entre los asesores, los consultores y los inspectores, que tengamos que ayudarle a conseguir determinada documentación porque efectivamente esa documentación está en una consejería de educación o está en un ayuntamiento y no es fácil de identificar. Pero el responsable de lo que pasa en una instalación, en una industria alimentaria, en un restaurante o en un comedor, entiendo desde mi punto de vista que siempre es el operador logístico, partiendo ya de la parte de la vigilancia. Desconocemos el contrato. Muchas veces llegas a hacer una auditoría y le preguntas, ¿cada cuánto viene la empresa de control de plagas? Pues no sé, vino el otro día, no vino hace mucho. Miras el certificado y vino en febrero. Dices, joder, estamos en noviembre. No saben qué servicios han contratado. Bueno, aquí me vienen, me ponen, mira, esa cajita negra que ves ahí, me ponen esa otra cajita blanca que ves ahí. Sí me vienen con los aparatos estos que para las moscas, pero en realidad no saben qué servicios se contratan. Probablemente en su momento se les dijo o no, o se les dijo pero no prestaron atención y firmaron el contrato. ¿Necesitas esto? En realidad necesitas tener 10 cajas con ceborrodenticidas o 7 cajas para arrastrantes o 15 insectocutores. ¿De verdad necesitas esto? Eres una empresa de harinas. A lo mejor necesitas feromonas para determinadas plagas propias de las empresas de harina y no te las han puesto. Se desconoce. Y sobre todo, desconocen para qué. Muchas veces preguntas y dices, bueno, es que tengo el contrato de control de plagas porque la inspección me lo pide, porque el consultor me lo ha dicho, porque el departamento de calidad me presiona, pero no tienen ni idea de por qué hacen esto. Mirad, ¿por qué digo que no se aplican los principios de la PPCC? Veis estas 3 fotos, ¿no? Son establecimientos completamente diferentes uno de otro, ¿no? Entonces, si analizamos, si aplicamos los principios de la PPCC, habría que identificar los peligros, ¿no? Habría que ver, según la instalación, qué peligros tenemos en cada punto. ¿Son las mismas plagas contra las que hay que luchar en una nave que está en un polígono o en un restaurante que está en el centro de un casco urbano como es el de la ciudad de Bilbao? ¿Tenemos las mismas plagas? ¿La frecuencia de las visitas debe ser la misma? ¿El control de plagas debe venir el mismo número de veces en una industria o en un bar o en un servicio de restauración colectiva? ¿Las frecuencias deben de ser uniformes en el tiempo? ¿En enero tengo el mismo riesgo que el que tengo en junio, que el que tengo en julio, que el que tengo en agosto? Vale, viene 6 veces al año, pero a lo mejor si analizo, identifico mis peligros y analizo mis peligros, a lo mejor me interesa que vengan en junio, julio, agosto y septiembre, porque mi peligro, mis riesgos, me están diciendo que tengo que vigilarlo más en esos meses. Los tratamientos en esas industrias, en esos establecimientos, tienen que ser los mismos, las actuaciones tienen que ser las mismas. Pues la realidad es que en la gran mayoría de los casos se hace exactamente lo mismo. Mirad, hace no mucho visitaba un cliente en Madrid. Es un cliente que trabaja producto deshidratado, solo trabaja producto deshidratado. Y tenía un montón de cebos rodenticidas, tenía un montón de cebos arrastrantes. Evidentemente no tenía diagnóstico de situación, nadie se lo había dado,
pero no tenía ninguna trampa de feromonas para polillas o para gorgojos. Ostras, según entré, lo primero que vi, no vi las trampas, pero vi las polillas, los cadáveres en el suelo y abriendo un saco de una de las materias primas, unas pocas más. Por lo tanto, la realidad es que sí, se trata en la gran mayoría de los casos a todas las industrias por igual. El carácter de las actuaciones son preventivas o correctivas. Por aquí lo han dicho. La prevención no tiene que ser un tratamiento, la prevención tiene que ser una monitorización, tiene que ser una vigilancia, tiene que ser un seguimiento, tiene que ser otro tipo de actuaciones. Desde mi punto de vista, la prevención va más ligada con esta fotografía, es decir, mantener unas instalaciones limpias, sin riesgo de anidamiento, unas instalaciones estancas, unas instalaciones controladas, y la corrección va más ligado con esto. Bueno, pues la realidad es que la gran mayoría de los casos se siguen tratando con rodenticidas y de manera correctiva cuando en realidad no debería de ser así. Se busca más el tratamiento correctivo que el preventivo. Certificados confusos. Muchos de los aquí presentes nos dedicamos a inspeccionar, nos dedicamos a auditar. Yo llevo 15 años inspeccionando y auditando y me cuesta. Me cuesta mucho identificar certificados o interpretar los certificados que dejan las empresas de control de plagas. Cebo mordido, ¿dónde? En la cocina, ¿vale? ¿Cuál? El 1 no está en el plano, pero es que aquí pone el 1, pero el 1 veo que está allí. ¿En qué parte? Nivel de mordedura medio. ¿Cuál es el nivel medio? ¿Tengo riesgo? ¿Tengo peligro? ¿Me preocupo? ¿No me preocupo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que tomar alguna medida? Nada, no se dice nada, es muy complicado de interpretar. ¿Vale? Luego aparte está la responsabilidad del operador, que tampoco le preocupa mucho, ¿no? Pero es muy complicado de interpretar. Pero es tan complicado de interpretar que en ocasiones, en una ocasión en concreto, en la primera visita le pido el certificado, o sea, el diagnóstico de situación, perdón, al cliente, y me dice que no lo tiene. Bueno, vuelvo a los 3-4 meses a hacer la visita, le vuelvo a pedir el diagnóstico de situación y me presenta la hoja del certificado de tratamiento. Digo, no, hombre, esto es el certificado de tratamiento. No, a mí el chico que viene del control de plagas me ha dicho que esto es el diagnóstico de situación porque me dice la situación que tengo. Digo, sí, claro, te dice la situación que tienes, te dice que tienes un cebo mordido, el cebo 1 que debería de estar aquí, pero que está allí, que le tienes mordido en nivel medio, o sea, que tienes una situación un poco compleja, pero el diagnóstico de situación no es. ¿Vale? Pues esto ocurre. Y ojo, ocurre y no nos vayamos a pensar que son empresas de control de plagas pequeñas o gente sin registro. No, estamos hablando de empresas de control de plagas con una cierta magnitud. La comunicación. No hablamos el mismo lenguaje. Muchas veces los técnicos, y yo me culpo en lo que a mí me toca, utilizamos un lenguaje técnico frente a gente, bueno, pues que se encarga de producción o están como cocineros o como responsables de producción. No nos bajamos al lenguaje que ellos nos puedan entender, ¿no? Evidentemente el operador desconoce los trabajos realizados. Llega el técnico, vengo a cambiarte los cebos y a hacerte la vigilancia. Pasa por allí, ya cuando termines me lo firmas. ¿Qué has hecho? Bueno, te lo he revisado, pero te lo pongo en la hoja, en esa hoja de tratamiento que se entiende tan claramente como hemos visto, ¿no? Ah, vale, pues te lo firmo. Bueno, pues el operador también tiene que su parte de responsabilidad en ese punto. Lo que os decía, tenemos enfrentados un punto de vista técnico con un punto de vista productivo. No hablamos el mismo lenguaje, no tenemos los mismos intereses y no somos capaces de nivelarlo. Los técnicos también buscan un trabajo rápido más allá de un trabajo efectivo. No sé, yo me he encontrado casos, no sé si vosotros os los habéis encontrado, de técnicos de control de plagas que van a la carrera, no me puedo parar porque si puedo hacer 10 visitas en vez de 5,
mucho mejor. Entonces, muchas veces prima el trabajo rápido en lugar del trabajo efectivo. No hay un seguimiento, un registro de seguimiento de las acciones tomadas. Hay recomendaciones, sí, pero ¿quién sigue esas recomendaciones? Ni el operador ni la empresa de control de plagas. Ahí hay un vacío que nadie lo sigue. E insisto, yo tengo mi proveedor, o sea, mi proveedor de carne, y un poco por no seguir tocando a la empresa de control de plagas, pero igual que el proveedor de carne tiene la obligación de traerme la carne en condiciones, yo tengo la obligación de comprobarlo y tengo la obligación de cocinar bien esa carne, ¿no? O de elaborar bien esa carne. Pues en la empresa de control de plagas pasa lo mismo. La empresa de control de plagas tiene la obligación de hacer bien su trabajo, pero yo, como operador, tengo la obligación de vigilarlo y de controlarlo. Pocas monitorizaciones, lo que os decía, poco seguimiento de las recomendaciones preventivas, y las monitorizaciones o no lo hay, o no dan información suficiente, no hay estudios de tendencia, nadie o muy poca gente sabe interpretar la información que te da una monitorización o un estudio de tendencia, no se forma a los operadores, un poco en la línea de lo que comentaba José María antes. Habría que invertir un poco en la formación de los operadores en este punto y, por lo tanto, no sacamos la información que necesitamos. Evidentemente, si tenemos todo este panorama, ya les preguntas qué documentación tienes que tener y ya se vuelven locos. Dices, joder, me has mareado durante media hora con el control de plagas como para que ahora te diga o sepa qué es lo que necesito, ¿no? No lo saben. Vamos a ver cómo, aplicando un carácter preventivo, podemos atacar o podemos trabajar sobre el control de plagas. Si yo evito zonas que favorezcan anidamientos, y si las hay, las mantengo limpias, ordenadas, despejadas, creo que afecta y mucho al control de plagas. Si evito construcciones de madera, de hierro, en las zonas de producción y almacenamiento, creo que también. Paneles eléctricos en las salas de máquinas, cuartos de contadores cerrados y revisados, desagües, agujeros y grietas protegidos, mallas mosquiteras en ventanas y otras aperturas, bandas de goma, burletes en las puertas. Pues oye, yo creo que con un diseño de instalaciones y unas barreras físicas empezamos a trabajar de una manera preventiva, ¿no?, en el control de plagas. Pero si además el almacén seco le mantengo limpio, ordenado, evito objetos que faciliten el anidamiento, pero es que además mantengo los envases cerrados, pero es que además tengo formado a mi personal de manera que sepa interpretar las señales que han ido contando tanto Miguel Ángel como José María y son capaces de identificarlo claramente como no conforme, sacarlo, dar la voz de alarma, pues oye, yo creo que también con unas buenas prácticas de manipulación ya empezamos a aplicar un carácter preventivo, ¿no? Si además a esto le sumamos que mantenemos las instalaciones limpias, tanto de cocina como de almacén, prestamos atención a rincones, a zonas bajas, pues yo creo que también ayudamos, ¿no? Mirad, ¿cuántas veces no habremos llegado a una cocina que aparentemente las mesas de trabajo están limpias, la cortadora de fiambre está limpia y la desmontan además, las batidoras están limpias, pero te agachas un poco por debajo del bloque de cocina y ahí hay más habitantes por metro cuadrado que en el casco viejo de Madrid. Es alucinante lo que nos encontramos allí. Y ya no os cuento si nos ponemos a hurgar en la campana. Ya no me refiero a los filtros, me refiero al tubo de extracción. Ahí puede haber de todo. Evidentemente, si gestionamos bien los residuos, si gestionamos bien las aguas residuales, depositando las basuras en contenedores, cubos de basura y los locales donde tengo los cubos de basura los mantengo limpios y retiro los residuos con una frecuencia adecuada. Volvemos a la parte de adecuada que decía Miguel Ángel. Para mí, yo no sé lo que significa exactamente la definición de retirada de residuos adecuada. Sí sé que las fotos que han sacado Miguel Ángel y José María no son adecuadas. Entonces, hay que evitar acumular residuos, hay que evitar fomentar o atraer a estas plagas.
Mirad, el control de plagas está regido por la norma UNE 16636 del 2015 y tiene un diagrama del servicio profesional. No es exactamente este diagrama, lo he acortado un poco, pero te habla de la inspección y evaluación, de evaluación e identificación de plagas, analizar el origen, evaluar el riesgo, definir el marco legal, hacer una propuesta al cliente, prestar servicio, gestionar esos residuos, registro, informe y recomendaciones. Vamos a tocar tres puntos a ver qué dice, ¿no? En la parte de inspección y evaluación de la instalación dice hay que detectar e identificar la especie plaga. Todo esto antes de hacer el trabajo, todo esto antes de poner el cebo o determinar si pongo 5, 6 o 18 cebos. Evaluar la extensión y la distribución de la presencia. Evaluar los factores locales que pueden favorecer la proliferación. Identificar medidas preventivas para mitigar los riesgos de proliferación de la contaminación, infestación o reinfestación. Revisar y evaluar la eficacia de las inspecciones y tratamientos anteriores. Veis que ya estamos hablando de diagnósticos, o sea, ya esto es algo previo, ¿no? Luego, la evaluación de riesgo para el cliente, hay que ver qué implicaciones derivadas de la exigencia vinculadas a la naturaleza y estructura de los locales, entorno y actividades desarrolladas. Hay que ver qué actitud tiene el cliente ante el riesgo y qué impacto o posible impacto va a tener las actuaciones o nuestros trabajos en el medio ambiente y en las especies no diana. Por último, definimos el plan de plagas. Insisto, o sea, todo lo anterior va antes de definir el plan de gestión de plagas. El plan de plagas debe definir la estrategia apropiada, programación de acciones y tener en cuenta el tipo de cliente, sector, así como los factores más relevantes de las instalaciones. Y se pueden dar 3 situaciones. Todo esto viene en la norma, no es algo que se me haya ocurrido. La primera situación es que durante el diagnóstico de situación no se ha observado presencia de plaga y la situación ambiental interior es correcta. Es decir, no hay condiciones favorables para proliferar plagas. Por lo tanto, debemos mantener una monitorización periódica para que los resultados del diagnóstico se mantengan. Monitorización no quiere decir tratamiento. ¿Vale? Tenemos unas condiciones que no hay plagas, tenemos unas condiciones ambientales que no favorecen el crecimiento de plagas, por lo tanto, ¿para qué voy a poner producto? Vamos a poner vigilancia. ¿Quién hace esa vigilancia? ¿Esa vigilancia tiene que venir todas las semanas la empresa de control de plagas? Ostras, pues si hay un operador económico que es capaz de pagar esto, bienvenido sea. Pero a lo mejor hay que formar al operador económico para que esa vigilancia la haga él. Cuando tenemos un mantenimiento de cocina, que no deja de ser otro proveedor, que no tiene nada que ver con, o sí tiene que ver con el control de plagas, pero le toca de lado, cuando el mantenimiento preventivo tiene programadas una serie de acciones, ¿no? Que vienen cada X tiempo a hacer sus acciones preventivas. Bien. Y cuando hay una corrección, hay que hacer una acción correctora, hay que hacer una subsanación, viene porque alguien le llama, ¿no? Alguien le llama porque ha vigilado que la cámara no funciona, porque ha vigilado que el tren de lavado no funciona, por lo tanto la vigilancia la está haciendo el operador económico, ¿sí? Pues en este caso creo que debería de ser exactamente igual. Creo que esa vigilancia del día a día y esa monitorización deberíamos formar a las personas que trabajan en la industria alimentaria o en las cocinas. Insisto, esto es monitorización, esto es tratamiento. Vemos que la diferencia es importante. Durante el diagnóstico de situación, es el segundo caso, no se observa presencia de plagas, pero oye, puede haber una situación ambiental interior o exterior que eventualmente podría facilitar el desarrollo de una infestación, ¿vale? Entonces, el proveedor de servicio debería tener en cuenta y asesorar sobre medidas sobre los elementos estructurales y constructivos, condiciones higiénico-sanitarias y ambientales actuales, educar y en el desarrollo de comportamientos y hábitos saludables del cliente y tomar medidas de control directo sobre las plagas en el entorno exterior próximo. Pero volvemos más a la parte preventiva, a la parte de vigilancia y a la parte de otras medidas preventivas antes del tratamiento. Ahora bien, puede ocurrir que haya plagas. Cuando hacemos un diagnóstico de situación, puede ocurrir que se observa esa presencia de plagas. A partir de aquí, tenemos que llevar a cabo las actuaciones anteriormente indicadas y, además, utilizar métodos de control directo sobre las plagas en el interior, ¿vale?
En ese momento tenemos que definir qué métodos de control son los apropiados, ¿vale? Y a partir de ahí podemos definir, modificar el hábitat, podemos definir un control biológico, un control físico o un control químico. Pero vemos que no solamente hay que coger y venga, el plan de control de plagas te pongo los mismos rodenticidas que le he puesto a la industria que está a 50 kilómetros. Todo esto con un trabajo en planos que creo que deberían de actualizarse más a menudo. ¿Cuántas veces hemos visto planos desactualizados, no solo en cuanto al número de cebos o a la presencia de los cebos, sino que de repente hay un cuarto frío o hay una sala nueva en una industria que no estaba ahí en el plano, no se ha actualizado? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con pictogramas con similares diseños que además se diferencian por el color, pero que además se imprimen en blanco y negro, por lo tanto no hay Cristo que sepa dónde está el insectocutor o dónde está el portacebos de rodenticida? Planos reales, lo que os decía. Los cebos anclados y numerados, o sea, cuántas veces nos hemos encontrado el caso que citaba, ¿no? El número 1 estaba allí, pero el cebo estaba en la otra parte de la instalación. Incluir falsos techos, zonas oscuras. A mí me divierte mucho cuando voy a una industria y veo la cámara con panel sándwich, que es la típica cámara que han instalado ahí porque desde de primeras en el diseño no contaban con ella, y me pongo a mirar en la parte de arriba. Buah, ahí hay una flora y fauna de todo bicho viviente, es alucinante. Y, por supuesto, incluir todas las trampas. Los certificados de tratamiento, desde mi punto de vista, bueno, no desde mi punto de vista, creo que está regulado, deben identificar el proveedor de servicios, debe poner nombre y dirección del cliente, debe confirmar que la prestación del servicio acordado ha sido realizado y la elaboración de informes sobre cualquier desviación, es decir, si hay una desviación hay que hacer un informe, es decir, el operador económico debe garantizar que lo que ahí pone se ha hecho de verdad. La fecha, hora y tipo de servicio prestado, incluyendo registro de los productos utilizados y dónde los han aplicado, si es que los aplican. Recomendaciones de acciones a emprender por parte del cliente. Plazo de seguridad en la zona tratada, si procede. Y dentro de los productos utilizados para tratamiento, pues tener claro que están regulados por el Reglamento 528 del 2012, que hay un registro de biocidas, que tienen un número de registro, que hay que pedirles una ficha de seguridad y una ficha técnica, y que los biocidas utilizarlos siempre en el caso de tratamiento, de corrección. Los estudios de tendencia son gráficos, ¿vale? Son gráficos en los cuales se dan una serie de datos. Mirad, hace poco hablaba con una persona, un auditor de mi equipo, auditor IFS, BRC, y me decía que muchas de las no conformidades que se ponen en IFS y BRC vienen ligadas con los estudios de tendencia, porque no se hacen o no se terminan de hacer bien. Tienen que indicar qué cantidad de especies han capturado o registrado en un periodo de tiempo determinado, cómo se han detectado, en qué lugar, por ejemplo, si se han detectado debajo de la máquina de café o se han detectado en una esquina en la puerta de entrada, porque evidentemente en función de eso no es lo mismo el tratamiento y no es el mismo peligro. ¿En qué fecha, época del año se ha detectado? Número de cada especie capturada registrada en un periodo de tiempo, evolución de la plaga, niveles de infestación y nivel de actividad, y medidas propuestas y o aplicadas, efectividad y medidas correctivas, ¿vale? Y tratamientos aplicados y su efectividad. Todo esto nos va a dar mucha información. A la hora de trabajar y de gestionar una instalación, nos da la información de saber o de poder prevenir determinados problemas, porque si yo sé que todos los meses de junio se me multiplica el número de moscas, pues ya intento poner medidas preventivas antes de que ocurra. Si yo sé que además esas moscas son del género no sé cuánto, perdonadme, pero yo no soy biólogo, por lo tanto no soy experto en los animales y en las plagas, pero claro, si yo
si a mí me asesoran y me dicen es que en el mes de junio tienes un incremento de tal tipo de mosca y esto viene motivado porque se produce una acumulación en las arquetas exteriores de aguas porque, yo qué sé, porque hay un corrimiento de tierra que hace que se acumule agua. Me lo estoy inventando, pero todo este tipo de información nos ayuda a planificar medidas preventivas. Evidentemente podemos poner medidas preventivas o correctivas las que queramos, pero si no valoramos la eficacia, no deja de ser papel mojado, ¿no? Vale, te he hecho esto, vale, ¿ha sido eficaz? No lo sé. Oye, pues no mucho porque por aquí siguen arrastrándose algunas cosas, ¿no? Documentación a solicitar. Está claro, una empresa de control de plagas, siempre que utilicen biocidas, tiene un registro oficial de establecimientos y servicios biocidas, con su seguro de responsabilidad civil. Tienen que tener el diagnóstico de situación, no vale, insisto, un certificado de tratamiento, carnet de los aplicadores, certificado de los aplicadores, los certificados de tratamiento cuando se hagan tratamientos, fichas técnicas y de seguridad de los productos empleados, plano de distribución, cebos y trampas en las diferentes dependencias. Y quería hablar un poco de los insectocutores o los insectocaptores. En primer lugar, la ubicación. Por aquí hablaba José María. Evidentemente, si tú los dejas cerca de una ventana y encima abres esa ventana, pues es bastante fácil que atraigan, ¿no?, al insecto. Evidentemente, si encima tengo un insectocutor y lo tengo justo encima de una mesa de trabajo, pues es bastante fácil que si salpica el ala de una mosca, pues me caiga en la olla, o si estoy en una línea de producción, me caiga en la línea de producción, ¿no? Pues que además, ¿cuántas veces nos ha ocurrido que dices, joder, llegas allí y dices, tienes la instalación llena de moscas, ¿no? Joder, pues tengo malla mosquitera y cierro la puerta, pero claro, el cliente abre la puerta, se abre y se cierra porque entra y sale. Pero es que tengo 15 aparatos contra insectos. Pero es que están pululando y no los capturan. Claro. Fijaros muchas veces que tenemos lo que es la luminaria, la luz, la tenemos puesta a esta altura. Y el insectocutor lo plantan en esta altura. ¿Qué ocurre? Como bien decía José María, estos insectos son atraídos por la luz. Si yo tengo un foco de luz de este tamaño y justo debajo tengo un foco de luz de este tamaño, si nos atrajera la luz, ¿a cuál iríamos? Al grande, ¿no? Pues en esas cosas también tenemos que formar al operador económico y tenemos que ayudarle a colocar bien los insectocutores. ¿Para qué? Porque me lo ha pedido el inspector de Sanidad, porque me ha llegado el auditor de IFS, porque me ha llegado el consultor y me ha dicho que lo tengo que poner. ¿Para qué ponemos los insectocutores? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos que se llenen de insectos? No sirve de nada. Es lo que os decía antes de la monitorización y el estudio de tendencias. Esto, aparte de limpiarlo, desde mi punto de vista, si analizamos lo que captura, podemos prevenir o anticiparnos a un problema. Joder, si yo miro a finales de junio y tengo una, y a mediados de julio estoy viendo que se está llenando, lo miro un poco y digo, hostia, es que en 15 días de una he pasado a 100. Y son todas del mismo tipo. Pues es que a lo mejor tengo un problema, ¿no? Pues estas cosas no se hacen. ¿Insectocutor o insectocaptor? Bueno, aquí hay siempre esta controversia, ¿no? Desde mi punto de vista, mejor captor que insectocutor. Y lo que os decía, una vez puestos, ¿qué? ¿No? ¿Qué hacemos con ellos? Conclusiones. Insisto, el control de plagas. Nos pongamos como nos pongamos, le asesoremos o le ayudemos, pero es responsabilidad del operador económico. Como habéis visto, no es un plan general de higiene aislado, sino que influyen todos los planes generales de higiene. Hay que analizar los peligros de cada instalación, de cada operador, de cada industria, es decir, hay que trabajar en el diagnóstico de situación. Hay que comunicarnos de una manera clara, dejémonos de tecnicismos que no nos entienden y hagámonos entender. Apliquemos un carácter preventivo más que correctivo. Por lo tanto,
de primeras, siempre mejor trampa que tratamiento. El tratamiento dejémoslo para cuando tengamos problemas. Y si hacemos tratamiento, realizarlo correctamente, realizarlo por gente que sabe lo que hace, que sabe dónde tiene que ponerlo, que sabe qué productos tiene que poner y que sabe cómo manejarlo. Simplemente, antes de despedirme y daros las gracias, quería hacer un breve comentario, ¿no? En muchas de estas jornadas surge el debate de todo lo que cuentas o todo lo que hemos contado. Bien, para una empresa grande, genial, funciona muy bien. Pero, ¿y el bar Pepe, y el bar Tomás, y Casa Paco? ¿Qué hacemos con ello? Y yo, siempre que sale este debate, respondo con 3 preguntas, ¿no? ¿El bar Manolo puede intoxicar a gente? Sí, ¿verdad? En el bar Manolo puedes estar, yo que tengo sobrinos, puedo estar con mi sobrina y aparecerme un insecto en un plato, o puede salir corriendo un roedor. Yo creo que sí, ¿no? Y el bar Manolo en una situación de estas puede tener un daño de imagen, ¿verdad? Y puede tener unas pérdidas económicas, o incluso cierre. Pues yo creo que hay que aplicar el principio de flexibilidad, sí, aplicarlo, como bien decía José María antes, marcándonos hitos de trabajo, es decir, no puedo obligarle o no puedo exigirle al bar Manolo que corra una maratón si todavía no le he enseñado a andar. Entonces, vamos a pedirle que vaya andando, vamos a pedirle que vaya dando pasos, pero no, no aplicando el principio de levantar la mano. Es decir, aplicando un principio de flexibilidad de una manera correcta y progresiva, pero exigiéndole porque el riesgo existe y el riesgo está ahí. Bien, pues simplemente agradeceros, he intentado ser lo más breve posible y aquí tenéis mi contacto por si en algún momento queréis contactar conmigo. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues siguiendo con el programa vamos a hacer un pequeño descanso de media hora y volvemos a las 12:15 para la cuarta ponencia. Gracias.